Paz de Cristo, mi nombre es Abraham Garza y el día de hoy vamos a estar abordando un punto muy importante y central para lo que es la fe cristiana y es el punto de la resurrección de Jesús. Miren, ¿por qué es importante abordar el tema de la resurrección? Más allá, ¿no?, de lo alusivo, ¿no?, a estas fechas, Semana Santa, las clásicas, ¿no?, películas también de la Pasión de Cristo, los 10 mandamientos, etcétera. Es importante abordar la resurrección no solamente como un elemento espiritual, sino también como un aspecto histórico, ¿no? Desde lo que hoy en día podría conocerse como la apologética. Y es importante esto porque la fe cristiana tiene una base muy, muy clara y es justamente la resurrección. Más allá de una revelación privada, más allá de una cuestión, vamos a llamarlo así, meramente mística, la iglesia, el cristianismo como tal, se fundamenta en un hecho histórico y este hecho histórico es como tal la resurrección. Y para esto, por aquí me preparé algunas diapositivas para estar abordando esta importante cuestión. Bien, es importante abordar el tema de la resurrección porque por un lado es importantísimo, no es la base de nuestra fe, es la base de lo que queremos, la base de lo que somos. Nuestra identidad depende de un hecho histórico y este hecho histórico como tal es la resurrección. ¿Ok? Ahora, también es importante señalar esto, que uno como cristiano, si bien tiene fe, uno como cristiano, si bien obviamente ha adherido, ¿no?, y es consciente de los fenómenos espirituales que engloban lo que es la fe, también es importante mencionar que nuestra fe no es ciega. Nuestra fe no está basada en ignorancias o no está basada meramente en huecos. Nuestra fe tiene un fundamento y, como lo diría por ahí William Lane Craig, es una fe razonable, ¿no? Entonces, justamente comento esto porque ya en aquellos tiempos el apóstol Pablo ya venía abordando esta importante cuestión. Miren, en su momento Pablo comenta un punto sumamente importante, que es la base de nuestra fe, ¿sí? Ahí en Primera de Corintios, del 14 al 15, Pablo es muy claro en este sentido. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Es claro, ¿no? O sea, es decir, Pablo, muy a diferencia, ¿no?, muy diferente de otras cosmovisiones, Pablo dice, la resurrección fue un hecho histórico y es un hecho que se puede comprobar. Incluso él lo dice, ¿no?, en tono de desafío. A ver, ¿qué no resucitó Cristo? ¿Qué no tenemos pruebas? ¿Qué no tenemos testigos de este acontecimiento que ocurrió? Y Pablo, ¿no?, es muy claro. Y él dice, el talón de Aquiles del cristianismo, Pablo siendo cristiano, obviamente, él dice, el talón de Aquiles del cristianismo es la resurrección, ¿sí? Ojo, me refiero al talón de Aquiles si realmente fuera la divinidad. Ahorita vamos a ver que no es así. Entonces Pablo dice, el punto clave es la resurrección. Más allá de hablar de un argumento moral, un argumento cosmológico, no sé, Pablo dice claramente, la base es la resurrección. Si la resurrección no ocurrió, todo el edificio que construyó el cristianismo se derrumba. Necesitamos a fuerzas entender y necesitamos comprobar que la resurrección como tal ocurrió. Si esto no es así, entonces todo lo que conocemos como la fe, pues realmente no tiene sentido, ¿no? Incluso Pablo dice, es como tal el pueblo de Israel, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si Cristo no resucitó, entonces no hay Dios, ¿sí? Todo se acabó, todo está perdido. Ahora sí que ponte a comer, ponte a beber y mañana levántate a jugar, porque la vida carece completamente de sentido. Por eso es importante que uno como cristiano sepa entender y sepa también defender lo que es la resurrección. Ahora, hoy en día en nuestro mundo posmoderno, en nuestro mundo que supuestamente se basa por la ciencia, ¿no?, y se basa por lo objetivo, se basa por aquello que se puede comprobar, que bueno, pues es algo importante, ¿no? Si uno dice que la razón, bueno, la razón a sí misma no se puede comprobar, ¿no? El positivismo no puede probar el propio positivismo. El método científico no se puede autoprobar, necesitas recurrir a otros elementos, ¿no? La filosofía y demás. Ahora, ¿qué nos dice por aquí John Shelby Spong?
obispo episcopal ya retirado. Dice, Jesús fue depositado en una tumba común y cubierto. Al poco tiempo solo quedaban algunos huesos y tampoco los huesos tardaron mucho en desaparecer. La naturaleza reclama sus recursos con mucha eficacia. Por aquí, este sujeto, Michael Weigand, dice por ahí en su libro Las cartas privadas de Jesús. Y lo que él nos dice es de que Poncio Pilato no quería pues dar muerte a Jesús porque a había estado instando, ¿no?, al pueblo a pagar impuestos a Roma. Y cómo podía Pilato no juzgar y condenar a un hombre que a primera vista estaba apoyando la política de Roma. Dice, de haber procedido a condenar a un partidario tan firme de Roma, Pilato mismo habría sido acusado de abandono del deber. O sea, él ya trata, ¿no?, de racionalizar, de saber, pues, como que este relato no tiene mucho sentido, ¿no? Jesús apoyaba el tema de los impuestos, Jesús nunca se rebela contra el zar, perdón, contra el César es el ruso. Bueno, de hecho tiene sentido, ¿no? El zar ruso es una evolución de lo que es el César romano, ¿no? Moscú es la tercera Roma, ¿no? La Roma, Constantinopla y luego Moscú. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces Michael Weigand dice, no, es que realmente no tiene sentido este relato porque, a ver, Jesús apoyaba el imperio, Jesús realmente no era un problema para el imperio. Pilato no tenía, ¿no?, como que esa motivación para matarlo, ¿no? Bueno, después vamos a ver que realmente no fue tan así. Y por otro lado tenemos a este sujeto, James Tabor, propone que el sepulcro de Jesús quedó vacío no porque se produjera una resurrección, sino porque el cuerpo de Jesús fue cambiado de lugar y enterrado después en otro lado. ¿Por quién? Por los miembros de su familia. Y ahora, en una declaración bastante ignorante, ¿sí?, y polémica, él dice que Jesús pudo haber sido sepultado fuera de la ciudad de Galilea de Zafat, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más respecto a estos argumentos, ¿sí? Ahora, para poder entender o para poder abordar el tema de la resurrección, tenemos que ver las evidencias, ¿sí? ¿Cuáles son las evidencias que tenemos para argumentar que la resurrección fue un hecho histórico? Tenemos 4 muy importantes, que son los evangelios. Y antes de que la gente te diga, oye, pero los evangelios como tal tienen un sesgo, porque fueron escritos por cristianos, ¿sí? Bueno, aquí es donde uno tiene que abordar los evangelios no meramente como escritos religiosos, sino como biografías, sino como escritos del mundo antiguo. Por ejemplo, uno no pone mucha objeción, ¿no?, de que, oye, que Aristóteles o que Platón, que de vez en cuando menciones un tema místico, un tema por ahí relacionado a ciertos aspectos medianamente espirituales, eso la gente no lo cuestiona mucho, ¿no? Pero la Biblia sí la cuestionan bastante. Ojo, hoy en día no nos han llegado los originales, por ejemplo, de Aristóteles. Nos han llegado copias de las copias de los libros de Aristóteles. Y la diferencia entre la original y la copia que nos ha llegado es de 400 años. En cambio, ahorita vamos a ver el tema de los evangelios. ¿Por qué les comento esto? Porque si uno va a abordar el tema de la resurrección, tiene que abordarlo como si fuera un historiador. Y el historiador, ¿qué es lo que hace? Más allá de imponer su sesgo, analiza la evidencia y como tal la trata como un documento histórico, más allá de si está o no de acuerdo con eso, ¿sí? Bien, ¿por qué les comento esto? Por lo siguiente. Miren, las biografías, ¿sí?, que son los evangelios, porque los evangelios son las biografías de Jesús. Es importante mencionar esto porque son relatos antiguos que no pueden explicarse convincentemente por medio del desarrollo legendario, ¿sí? Ahora, también un punto importante aquí es de que estos documentos en los cuales nos vamos a basar tienen múltiples fuentes independientes, es decir, los evangelios no fueron diseñados por una sola persona, ¿sí? Y las fuentes que hablan acerca de Jesús no fueron, ¿sí?, completamente diseñadas por una persona. Y también vamos a ver después que incluso varios de los que hablaron acerca de Jesús o de los que mencionaron el fenómeno que representaba a Jesús no eran gente afín a él, ¿sí? ¿Hubo testigos presenciales de este suceso? Sí, vamos a ver que sí. ¿Hay una cierta corroboración de personas ajenas a los acontecimientos? Vamos a ver que sí, también, ¿no? Ahora, cuando uno va a hacer historia o cuando uno va a tratar un fenómeno como tal de esta índole, tiene que tener 3 bases,
tres aspectos fundamentales para poder hacer bien la historia. Son los siguientes. Uno de ellos son las fuentes relevantes. ¿Qué fuentes vas a utilizar? ¿Sí? Número dos, una metodología responsable. Ahorita vamos a hablar de un punto muy importante que se conoce como la carga de la prueba. Ahorita vamos a ver por qué es importante mencionarla. Pero tienes que tener una metodología responsable. Es decir, tú no puedes imponer lo que tú quieras a lo que estás investigando. Tienes que dejar que la evidencia te guíe. Tienes que dejar que la evidencia como tal te vaya llevando. Y una vez tengas toda la evidencia disponible, puedas llegar a la conclusión más certera, más equilibrada posible, ¿sí? Por eso el punto 3 es conclusiones moderadas. Tú no vas a decir, mira, en tal documento mencionan tal punto y me lo creo y ya está. Hoy en día abundan personas que hacen pseudociencia. No sé si han escuchado hablar de este sujeto, el famoso Mr. Tartaria, ¿no? De que hay un imperio que se llamaba Tartaria y fue destruido por la dinastía Romanov y la Iglesia Católica y otra cosa. No tienen pruebas, ¿sí? No tienen fuentes relevantes, su metodología es completamente irresponsable y sus conclusiones son fantasiosas, ¿sí? Como toda esta gente, ¿no? Que cree en la Atlántida y que Lemuria y todo ese tipo de tonterías, ¿no? Y eso es importante porque uno como cristiano, uno dice, ah, caray, entonces, ¿cómo hablo de la resurrección, que es un evento histórico, pero también es un evento espiritual? Tiene una carga espiritual muy importante. ¿Cómo esta conclusión puede ser moderada? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Y antes de empezar a analizar este punto, quiero que quede bien claro esto. ¿Sí? Cuando uno va a abordar estos temas, uno debe tener bien en claro que lo principal, lo fundamental, es compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio es crucial. Cuando uno va a hablar de la resurrección, uno no lo va a hacer meramente para llamar la atención o para, miren que yo sé bastante. No, lo vas a hacer porque amas a la gente y quieres que se acerquen a Jesucristo. Quieres compartir el Evangelio. La apologética es un complemento para compartir el Evangelio. Pero el cristiano centralmente tiene que, sí o sí, compartir el Evangelio como su punto central. Esto es la base, ¿ok? Ahora, hay tres elementos muy importantes que abordar respecto a la resurrección. Uno de ellos es la deidad de Jesús. Jesús era Dios. Jesús es completamente Dios, completamente hombre. Dos, el tema de la expiación. Jesucristo murió en nuestro lugar. Y número tres, obviamente, la resurrección. Entonces, esos tres puntos se siguen uno al otro. Primero, que tenía que morir alguien más que un ser humano, pero a lo vez tenía que ser un ser humano. Alguien del género humano, pero más allá que un simple ser humano. ¿Sí? Tenía que morir ¿para qué? En expiación por los pecados de la humanidad. Y tenía que resucitar. Si una de estas tres cosas que aquí presento no se dieron, todo se viene abajo. ¿Sí? Jesús tuvo que ser Dios, Jesús tuvo que morir en nuestro lugar y tuvo que resucitar. Si eso no se dio así como tal, vana es la fe cristiana. Es la base. Ahora, prosigamos. Cuando uno va a hacer un análisis histórico, ya vamos a retomar este punto, uno tiene que trabajar con los niveles de certeza, ¿sí? Y para eso aquí tengo este pequeño semáforo, que va de menos a más. Miren, por un lado, el punto más extremo es demasiado dudoso. Es lo que les decía, ¿no? Respecto a esta gente de Tartaria y otras cosas más, ¿no? Que hay por ahí. Si tú tienes una fuente y no la puedes comprobar bien y no es una buena traducción, vas a creer cosas como los Anunnakis, los reptilianos y cosas así. No es demasiado dudoso, no hay buenas fuentes para eso. Le sigue a muy dudoso, no llega al punto a demasiado, pero es muy dudoso que haya ocurrido como tal, ¿sí? Digo, aquí también entra el terreno de ciertos elementos fantasiosos, ¿no? Después ya tenemos algo dudoso, o sea, es decir, si bien hay algo de información, si bien hay algo de datos, pues no podemos asegurar que así fue porque no tenemos datos suficientes, ¿sí? Por ejemplo, hace tiempo se hablaba mucho de que Puma Punku, allá en Sudamérica, había sido construida por extraterrestres, ¿no? Ya saben, ¿no? History Channel. Y decían esto porque Puma Punku, supuestamente las piedras que tenía eran unas piedras demasiado
duras, ¿no? Era un granito muy sólido y que solamente podía ser cortado con diamantes o con joyas porque no se podía cortar con herramientas básicas. Entonces los teóricos, ¿no?, de los antiguos astronautas nos decían que los aliens bajaron y construyeron Puma Punku, ¿no? Y cuánta cosa. Bueno, resultó que la mezcla de Puma Punku, esto creo que fue el año pasado, antepasado, resultó que todo lo que había en Puma Punku, esas famosas piedras, ¿no?, inamovibles, irrompibles, etcétera, resultó que no eran una piedra como tal que había sido cortada de una montaña. Se resultó que era el resultado de una mezcla, ¿no? Era, vamos a llamarlo así, como si fuera cemento, ¿no? O sea, si se hacía la mezcla, se ponían moldes y así es como hicieron Puma Punku, ¿no? Entonces, realmente el nivel de diseño que tenía no era porque habían sido aliens, ni porque habían cortado con rayo láser, ni mucho menos, sino porque lo hicieron no con piedras sólidas, sino que usaron una especie de mezcla para poder hacer Puma Punku. Obviamente, con el paso del tiempo y demás, se veía bastante sólido, se veía bastante bien, y esta gente creyó que pues esto era producto de alienígenas, ¿no? Luego tenemos un punto de la incertidumbre, lo que es incierto, ¿no? Es decir, pues han llegado relatos, pero no hay pruebas, no hay fuentes suficientes para corroborar esto, ¿no? Entonces es incierto. O sea, no puedes decir que no completamente, pero tampoco puedes decir que sí, ¿ok? Entonces es algo que un punto intermedio, ¿no? Es decir, hay algo de evidencia, no es lo suficiente para decir que puede ser certero, pero tampoco, ahora sí que es demasiado fantasioso, ¿no? La posibilidad. Luego sigue ya algo certero. Hay algo de certeza. Hay información. Ya que hay información, hay una fuente por aquí, una fuente por allá, ¿no? Y hay algo de certeza, ¿no? Después tenemos el punto de muy certeros. Es decir, no solamente tienes una fuente, tienes testigos presenciales, tienes diferentes tipos de fuentes, ¿no?, que corroboran esto, no solamente por la gente que estaba a favor, sino también a lo mejor por alguno en contra. Luego ya tienes algo demasiado certero, ¿no? Cuando ya tienes múltiples fuentes en este caso, ¿no? Por ejemplo, algo certero, hay quien habla, no sé, de Sócrates, hay quien dice Sócrates no existió, Platón se lo inventó, hay quien dice no, Sócrates sí existió, ok, puede ser algo certero, ¿no? O muy certero, por ejemplo, podríamos hablar, no sé, de ciertos elementos, ¿no?, relacionados a las campañas de Alejandro Magno, o cómo Herodoto hablaba de un laberinto ya en Egipto, no sé, también puede ser algo certero, ¿no? La tumba también de Alejandro, ¿no?, también podría ser relevante, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Muy certero, no sé, puede ser la locación de alguna maravilla del mundo antiguo, ¿no? Como el mausoleo, como el coloso, no sé, ¿verdad? Es lo primero que se me ocurre. Y demasiado certero es algo que ya podemos comprobar, ¿no? O sea, por ejemplo, personajes históricos más recientes como Lincoln, Benito Juárez, no sé, Porfirio Díaz, ¿no? Son personajes que existieron, hay fotos de ellos, hay pruebas, etcétera, ¿no? Es muy certero, demasiado certero, ¿no? Aunque bueno, no faltará quien diga que fueron fotos manipuladas, ¿no?, por alienígenas, ¿no? Y la historia fue escrita por una civilización antigua, ¿no? Que hay arcontes en los gobiernos. Hay gente muy extraña, ¿no? Muy loca en ese sentido. Pero bueno, ya en demasiado certeros, cuando ya tienes múltiples niveles de evidencia y ya puedes asegurar esto con bases, ¿no? Entonces, pasamos de lo muy dudoso a lo demasiado certero. Eso es lo que el historiador tiene que hacer para poder abordar ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, después, un punto bien importante, la carga de la prueba, la famosa carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? ¿Sí? Y esto es bien importante que lo sepamos, ¿no? Abordar, porque uno como cristiano en múltiples ocasiones va a tener la carga de la prueba, pero en otras ocasiones no, ¿sí? Ahora, ¿quién la tiene? Eso es como la papa caliente. Y les voy a leer aquí lo que dice Annette Gordon Reed, que fue profesora de Derecho en la Escuela de Leyes de Nueva York. Dice, para hacer frente a la preocupación de que las acusaciones se hagan con facilidad, ya sea en un contexto jurídico o no jurídico, la carga de la prueba se asigna normalmente al acusador. El acusador puede hacer frente a esta carga ofreciendo una determinada cantidad de pruebas que varía en función de la naturaleza de la acusación. Por ejemplo, en el contexto de las disputas legales, pruebas más allá de toda duda razonable en el caso de acusaciones penales o en el caso de acusaciones civiles, pruebas que hagan que la verdad de una acusación sea más probable que no lo sea.
Esto es lo que se conoce como la famosa carga de la prueba. O más concretamente, aquel que opine tiene la carga de la prueba. Es decir, si tú dices que Jesucristo resucitó, tú tienes la carga de la prueba. Tú estás afirmando algo, tienes que probarlo. Tienes que aportar pruebas y que sea lo más certero posible hacia dónde vayan tus conclusiones. Pero si una persona te dice, como los que veíamos anteriormente, ¿no? Oye, a Jesucristo le robaron el cuerpo, se lo robaron los discípulos. Ah, si él está diciendo que la resurrección no ocurrió y que los apóstoles se robaron el cuerpo, esa persona tiene la carga de la prueba. Si una persona dice que Jesucristo no murió, sino que se fue a la India, ¿no? Y allá armó una escuela de iluminados y cuanta cosa, bueno, si eso fue así, esa persona tiene la carga de la prueba, él tiene que probarlo, tiene que aportar documentos, tiene que aportar pruebas históricas, ¿no? Tiene que aportar testigos presenciales para su caso. Entonces, la persona que opine es la que tiene la carga de la prueba. Entonces, si tú te topas con alguien que te dice que Jesucristo no resucitó, tienes que ponerlo a prueba y validar cuáles son sus fuentes. Él tiene la carga de la prueba. Pero si tú eres el primero en afirmar que Jesucristo resucitó de los muertos, tú debes aportar las pruebas porque tú tienes esa carga. ¿Ok? Bien importante mencionar esto, porque así vas a poder argumentar mejor. Así vas a poder, vamos a decirlo así, saber abordar mejor cuando te toque debatir, cuando te toque abordar ese tipo de temas. Acuérdate que la primera persona que habla tiene la carga de la prueba. Aquel que afirma algo debe probarlo. Y bueno, fíjense lo siguiente. Respecto a las pruebas, es importante mencionar el siguiente punto. Por un lado, Graham 12 nos dice lo siguiente. Una postura queda demostrada cuando las razones para aceptarla superan significativamente a las razones para no aceptarla. Este deja una amplia zona gris en la que las posiciones se consideran probables o, bueno, aquí hubo una error de traducción, o no probables. Una conclusión de historicidad es esencialmente una posición por defecto, lo que significa que no tenemos otra forma razonable de explicar la presencia de una historia en el texto. O sea, es decir, una vez que ya aportaste pruebas, tienes que saber, a ver, si lo que aporté es probable o es improbable. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegamos a esto? ¿Sí? Entonces, cuando tú aportas algo, ¿cuál es la manera más razonable de explicar ese fenómeno? Entonces, a raíz de esto, vas a poder llegar a una conclusión equilibrada, ¿no? Bueno, el siguiente punto que vamos a tocar, ahora sí, yo sé que me estoy deteniendo, ¿no? O más bien, llevamos algo de tiempo hablando de esto. Y es importante porque acuérdense que vamos a poner las bases, ¿sí? Si tú vas a poner las bases para un debate, si tú vas a poner las bases para defender la historicidad de un evento, tienes que conocer bien de lo que estás hablando y cuál es la manera en cómo lo vas a abordar, ¿no? Bueno, y esto es muy importante porque, como bien lo dijo por ahí Pedro, en Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, siempre que tú vayas a evangelizar, tú tienes el compromiso de hablar y de defender tu fe. Y no solamente tienes que ser capaz de hacerlo, y hacerlo bien, ¿sí? Hacerlo bien. Entonces, es bien importante que, acuérdate que dice aquí, todo aquel el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Tú tienes esperanza en Dios? ¿Tienes esperanza en el cielo? ¿Tienes esperanza que vas a resucitar también si tú llegas a morir y no te toca el rapto, no? Si tienes esa esperanza, tienes que dar razón. Tienes que hacer las cosas bien y tienes que defender eso que crees, ¿no? Por ahí dice famoso payaso de la filosofía, Diego Resurdín, ¿por qué crees lo que crees, no? Y es importante eso, porque tú como cristiano defiendes lo que defiendes. Y en este caso es la fe, la resurrección, ¿sí? Toda nuestra fe se basa en la resurrección. Si tú puedes aportar pruebas y puedes llegar a una conclusión razonable que la resurrección se dio, entonces ya hay una base para la fe. Ya puedes construir sobre eso. Pero si no, cuidado, ¿no?
Bien, primero, Jesús predijo su resurrección. O sea, Jesús habló de que él iba a resucitar. Es algo muy importante mencionarlo, ¿no? O sea, realmente Jesús sabía de lo que estaba hablando. Hay quien dice, no, es que fíjate que Jesús estaba loco, ¿no? Fíjate que Jesús tenía por ahí algunos problemas mentales, ¿no? Etcétera. Pero realmente no fue así, ¿no? Por ejemplo, por ahí en su famoso libro, ¿no? De Lee Strobel, el caso de Cristo, ¿no? Este famoso periodista que él se lleva por ahí hace una serie de entrevistas, ¿no? Hace una investigación para comprobar qué tan plausible es el cristianismo. Él justamente entrevista a un doctor, Gary Collins, ¿no? Que este sujeto tenía, bueno, creo que todavía vive, no recuerdo si todavía vive. Tiene una maestría, bueno, vamos a decir que tiene, no vamos a decir por fe que todavía vive. Tiene una maestría en psicología de la Universidad de Toronto y un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Purdue. Y Collins, pues, ha estado estudiando, ¿no? Pues, o estuvo, y escribiendo acerca del comportamiento humano durante N cantidad de tiempo, más de casi 40 años, y fue profesor de psicología en el Trinity Evangelical Divinity School por casi 20 años, y justamente él aborda, ¿no? Él aborda la cuestión de Jesús y dice, no, o sea, realmente Jesús no estaba loco. Una persona que hablaba como Jesús, que tenía la capacidad intelectual que tenía Jesús y que se dirigía de la manera en como lo hacía y que nunca trató de instigar una revuelta violenta, este tipo no estaba loco, ¿sí? Y él lo dice así, o sea, Jesús o realmente es un caso único en la historia de la humanidad respecto al estudio de la mente, porque o realmente estaba mal de la cabeza y vaya, y se salió de control de una manera impresionante, ¿no? O realmente era Dios, ¿sí? O realmente había algo en él que superaba, ¿no? Cualquier expectativa humana. Ahora, aquí les dejo estas citas, no voy a profundizar en ellas, aquí para que ustedes las busquen, pero Jesús en varias ocasiones, ¿qué le dijo? No les voy a dar señal más que la señal del profeta Jonás, ¿sí? Es decir, 3 días estar en la tierra y luego volver. Él también usó mucho este ejemplo del trigo, ¿no? El trigo debe caer a tierra y debe morir para que lleve fruto, ¿no? Entonces, y Jesús dijo también, ¿qué es lo que dijo? Es necesario que el Cristo padezca, ¿no? Que muera, que resucite, ¿no? Incluso cuando habló acerca de ser apresado, ¿no? Acerca de morir, ¿qué le dice Pedro? Señor, evita eso, no lo hagas, ¿sí? No mueras. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces Jesús habló de su muerte y también habló de volver, ¿sí? Ahora, otro punto importante, ¿no? El tema del Hijo del Hombre. Ahí en Daniel 7, bueno, sobre todo el 14, dice esto. Habla del Hijo del Hombre, ¿no? Que viene en las nubes. Dice, le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Es importante porque aquí Daniel, en el capítulo 7, sobre todo el 13 y el 14, él habla de un hombre y habla de que este hombre vendrá en las nubes, ¿sí? Y esta figura de alguien viniendo en las nubes, para los judíos solamente podía ser Dios. Solamente Dios podía venir en las nubes, no una persona común y corriente. Y fíjate lo que dice, le fue dado dominio, gloria y reino, ¿sí? O sea, la Biblia es muy clara en este sentido, ¿no? Que la gloria solo es para Dios. Porque Daniel habla que le van a dar gloria a un ser humano, ¿no? ¿Sí? Dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Las únicas ocasiones en las que habla que todos los pueblos deben servir a alguien, desde el Antiguo Testamento, es a Dios, ¿sí? Su dominio es dominio eterno. Ah, caray, ninguna persona es eterna, todos mueren, ¿sí? ¿Por qué a un hombre le van a dar un dominio eterno? Sí, para empezar, muere, ¿sí? Que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Muy a diferencia de todos los reinos humanos, ¿no? Que han pasado por un periodo de levantamiento, un periodo de gloria, ¿no? Un periodo de bonanza y luego un periodo de decadencia, ¿sí? Entonces Daniel describe aquí a un hombre, al Hijo del Hombre, que vendrá entre las nubes y que va a tener atributos de Dios, ¿sí? Incluso por ahí hasta Rabí Akiva habló de esto, el famoso rabino judío. Déjenme por aquí, se los voy a mencionar. Digo, también obviamente hay que dar crédito, ¿no? A quien crédito merece. Te mando por ahí un saludo a mi buen amigo Edgar Sala,
que él también publicó un artículo muy interesante, ¿no?, respecto a esto, por ahí compilando algunas de las investigaciones de Michael Brown, ¿no?, este judío que se convirtió a la fe. Y bueno, fíjense aquí lo importante, ¿sí? Tanto judíos, ¿no?, como no creyentes en Cristo, siempre vieron este pasaje, ¿no?, como algo relacionado a Dios. Por ejemplo, el Talmud de Babilonia dice así: el rabino Alexander dice, el rabino Yehoshua ben Levi plantea una contradicción entre dos representaciones de la venida del Mesías. Está escrito, vino con la nube del cielo, uno semejante a un hijo del hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino. Su dominio es dominio eterno, que es Daniel 7, del 3 al 14. Y está escrito, he aquí tu rey vendrá a ti, es justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino hijo de asna, ahí en Zacarías 9:9. El rabino Alexandria explica, si el pueblo judío merece la redención, el Mesías vendrá de manera milagrosa, con las nubes del cielo. Si no merecen la redención, el Mesías vendrá humilde y montado en un burro. ¿Sí? ¿Quién dijo esto? ¿Quién sabe esto? Los judíos. ¿Sí? Ya desde hace mucho tiempo ya hablaban de este punto, ¿no? Bueno, y esto es importante mencionarlo porque, bueno, esto como tal lo cumplió Jesús, ¿no? Incluso también Apocalipsis dice, ¿no?, que todo ojo le verá. Habla de una segunda venida. Entonces, mientras los judíos, o en este caso, aquí el rabinato, ¿no?, o comunidad de rabinos dicen, bueno, si el pueblo de Israel está listo, vendrá en las nubes, pero si no, vendrá humilde, ¿sí? Pero Jesús dice, no, la primera vez vino de una manera humilde, la segunda ya vendrá en las nubes, como por ahí ese famoso reflexión, ¿no?, que el siglo primero esperaba un león y le fue dado un cordero. Esta generación espera un cordero cuando el león viene en camino, ¿sí? Entonces, Jesús mismo, la manera en cómo se refería, la manera en cómo se dirigía, Jesús fue muy claro en ese sentido que él era Dios. Él incluso hablaba de perdonar pecados. Los fariseos decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, él decía abiertamente, te perdono los pecados, ¿no? Incluso habló en varias ocasiones acerca de que lo querían apedrear porque él se hacía igual a Dios, ¿sí? Hablaba de una relación de intimidad con Dios que ningún ser humano puede expresar, que ningún ser humano antes había abordado, ¿no? Entonces Jesús toca el tema de su resurrección también, ¿sí? Ahora, otro punto también importante. Siempre que vas a hablar de la resurrección, vámonos a los fenómenos, vámonos a los datos históricos, ¿sí? Primero, hay 5. Y ojo, estos no fueron diseñados por mí. Hay que darle crédito a Mike Licona y a Gary Habermas. Gary Habermas es un famoso teólogo, investigador, historiador, por qué no decirlo también, que él desarrolla este tema de los 5 puntos de la resurrección. De hecho, Gary Habermas fue crucial en la investigación de Lee Strobel acerca de Jesucristo. Todavía vive Gary Habermas, ¿no? Está trabajando en un próximo libro y supuestamente esta va a ser ya su magna obra acerca de la resurrección. Lo esperamos, porque al final les voy a decir los libros, ¿no?, de los que me basé para sacar esta información. No creen que todo yo, por obra mística, ¿no?, del Espíritu Santo, lo diseñé yo todo, sino que obviamente me basé en una buena cantidad de libros, ¿no? Bueno, entonces Gary Habermas nos dice, hay 5 puntos. Primero, múltiples fuentes independientes. Número 2, la atestación de un enemigo. Número 3, admisiones embarazosas. Número 4, el testimonio de testigos oculares. Número 5, los primeros testimonios. Es decir, como buen historiador te vas a basar en lo que puedes comprobar y en lo que no, pues obviamente vas a tratar de ser mesurado. ¿Sí? Mesurado. Entonces, a eso también se le conoce como los hechos mínimos. Es decir, vámonos a aquellos puntos que se puedan probar. Vámonos a aquellos puntos que los eruditos, pues, poco te van a poder rebatir, ¿sí? Ahora, hay un punto importante. Algunos testimonios son más sólidos que otros. Es decir, el testimonio atestiguado por varios testigos independientes suele considerarse más sólido que el testimonio de un solo testigo. Número 2. La afirmación de una fuente neutral u hostil suele considerarse más sólida que la afirmación de una fuente amistosa, ya que no hay sesgo a favor de la persona o posición está ausente. La gente no suele inventarse detalles de una historia que pueden debilitar su posición.
El testimonio de un testigo presencial suele considerarse más sólido que el testimonio de segunda o tercera mano. Número 5. El testimonio temprano y muy cercano al acontecimiento en cuestión suele considerarse más fiable que uno recibido años después del suceso, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a hablar de estos puntos, ¿no? Tienes que ser muy claro, tienes que ser muy específico y vamos a comprobar si realmente la resurrección pasa esta prueba, si realmente suele basarse en algo sólido o realmente estamos completamente sesgados, ¿no? Ahora, esto parece, ¿no? Como si estuviéramos también abordando una cuestión criminal, ¿no? ¿Cómo vamos a analizar los sucesos? ¿Cómo vamos a analizar lo que está aconteciendo, ¿no? Y cómo sabemos que no estamos siendo parciales en la manera en cómo abordamos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, si yo tengo a alguien que le caigo mal, ¿no? Alguien que le caigo mal, y esa persona da un testimonio favorable a mí, pues, vamos a decirlo así, tiene mucha más credibilidad, ¿no? Imagínate que, no sé, se nos acusen, se nos acuse de algún crimen, ¿sí? Y resulta que la persona que nos odia, no sé, el vecino que le caemos mal, etcétera, testifica a favor de nosotros. ¿Ese testimonio es sólido o no es sólido? Es más sólido. ¿Por qué? Porque es una persona que, pues como tal, no le caemos bien. O sea, no tiene un motivo por el cual apoyarnos, ¿no? No tiene un motivo por el cual brindar un testimonio positivo. Pero siempre que abordemos este tipo de temas, siempre un testimonio de una fuente contraria, de una fuente hostil, ¿no? Como se le conoce, vale mucho más de alguien que es amigo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, continuamos. Mire, una vez que ya tenemos esto, vamos a proseguir al siguiente punto. El hecho número 1, ¿sí? El hecho número 1 que es clave. Jesús murió en la cruz. Hay que demostrar que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Si una persona te dice, no, fíjate, que no, Jesús no murió en la cruz, bueno, pruébalo, ¿sí? Tienes que probar que Jesús no murió en la cruz. En nuestro caso, como cristianos, que estamos hablando de hechos mínimos y que estamos haciendo un trabajo de historiadores, vamos a aportar pruebas respecto a que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Primero, los evangelios, que les decía, los evangelios son biografías. Alguien argumentará, oye, los evangelios no son biografías porque no nos hablan de toda la vida infantil de Jesús. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo que pasa es de que la biografía del mundo antiguo no es de como las biografías modernas. Las biografías modernas están estandarizadas, de que tal persona nació en tal lugar, este era su papá, esta era su mamá, tuvo esta infancia, estudió aquí, estudió allá, etcétera, ¿no? Bueno, en los tiempos de Jesús no era así. En los tiempos de Jesús, en el mundo antiguo, las biografías no estaban completamente estandarizadas. Y el objetivo de los apóstoles es describir el rol mesiánico de Jesús. Bueno, considerando que hubo dos apóstoles que escribieron los evangelios. Uno de ellos fue Mateo y otro de ellos fue Juan. El evangelio de Marcos se supone que fue dictado por el apóstol Pedro, pero fue escrito como tal por Marcos. El otro evangelio, que es el de Lucas, Lucas no era un apóstol, ¿sí? Se presupone que era un médico y que apoyaba a Pablo. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Que apoyaba a Pablo en sus viajes. Esto está más que documentado, pero se presupone, ¿no? Que Lucas era médico, ¿no? En ese sentido. Entonces, dos apóstoles escriben los evangelios, un tercero lo escribe de primera mano de un apóstol y el tercero hace una labor de historia. Ahorita vamos a hablar de Lucas, ¿no? Entonces, los evangelios nos describen que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Y reitero, antes de tachar a los evangelios de, vamos a llamarlo así, antes de tacharlos de que son un relato místico, un relato sesgado, ahorita vamos a ver que no. Ahorita vamos a ver que los evangelios cumplen con el criterio de ser, en ese sentido, neutrales, de describir un evento histórico, que no tienen un estilo, vamos a llamarlo así, legendario, ¿no? No tienen un estilo legendario, no tienen un estilo poético. Por ejemplo, en la Biblia vemos libros que son poéticos, como los Salmos. Los Salmos no los vamos a tomar literal, ¿no? Como por ejemplo David cuando dice, ¿no? Que mi corazón se derritió, cara, entonces murió. No, no se murió, está hablando de una metáfora, ¿no? Por ejemplo, Cantar de los Cantares es una metáfora de la sexualidad, ¿no? O sea, no todo lo que viene ahí es literal, sino que tiene un género, ¿no?
diferente. El caso de los evangelios, cuando los analizamos, nos vamos a dar cuenta que no, que los evangelios no tienen un estilo legendario, sino que cumplen con el criterio de ser biografías. Ahora, no fueron los únicos en hablar de esto, no fueron los únicos en hablar respecto a la muerte de Jesús, ¿no? Ahora, es importante mencionar esto, porque, por un lado, tenemos, aparte de los evangelios, tenemos también a otros personajes, ¿no? Como, por ejemplo, aquí tenemos a Clemente de Alejandría, Clemente de Roma. Clemente de Roma, que llegó a comentar: por lo tanto, habiendo recibido órdenes, la certeza completa causada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y creyendo en la palabra de Dios, fueron con la certeza del Espíritu Santo, predicando la buena noticia de que el reino de Dios estaba a punto de venir, ¿sí? Bueno, este es uno, ¿no? Clemente de Roma. Por otro lado, podemos hablar también respecto a Ireneo. Ireneo comenta: pero Policarpo no solo fue instruido por los apóstoles y conversó con muchos de los que habían visto a Cristo, sino que también fue nombrado por los apóstoles de Asia obispo de la iglesia de Esmirna, a quien yo también vi en mi primera juventud, y pues permaneció mucho tiempo, cuando era ya muy anciano, sufriendo gloriosa y notablemente el martirio. Partió de esta vida, habiendo enseñado siempre las cosas que había aprendido de los apóstoles. Ahora Policarpo, ¿no? También menciona la resurrección de Jesús en su carta a la iglesia de Filipos, ¿no? Otro lado es Tertuliano, ¿no? Tertuliano, ¿no? Que también habla, ¿no? Respecto a... Fíjate, Tertuliano dice algo muy interesante, ¿no? Que si no querías creer en los registros cristianos relativos a los martirios de algunos de los apóstoles, podías encontrar un libro llamado La vida de los Césares, que es un libro que, pues, bueno, ya no nos llegó hacia nuestro tiempo, ¿no? También es importante entender esto, que el hecho que Jesús fue crucificado no fue solamente documentado por los primeros cristianos, sino que también hubo personas ajenas a la fe que también lo llegaron a comentar. Por ejemplo, uno de ellos es Flavio Josefo, ese famoso historiador judío. Él dice así como tal: cuando Pilato, al oírle acusado por los hombres de la más alta categoría entre nosotros, le condenó a ser crucificado, hablando respecto a Jesús, ¿no? Y también dice lo siguiente: Nerón le atribuyó la culpa, paréntesis, del incendio de Roma, y le infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el pueblo. Christus, del nombre que tenía su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de los procuradores, ¿sí? Poncio Pilato. En este caso, aquí ya hay, vaya, veamos una fuente romana, ¿no? Hablando de esto. Otro de ellos es Luciano de Samosata, él dice como tal, este era griego. Dice: los cristianos, como sabes, adoran a un hombre que hasta el día de hoy, el distinguido personaje que introdujo sus novedosos ritos y que fue crucificado por ello, ¿sí? Otro, un judío, Marabar Serapión, él escribe a su hijo desde la cárcel y dice: oh, qué ventaja obtuvieron los judíos con el asesinato de su rey sabio, viendo que desde ese momento su reino les fue arrebatado, ¿sí? Aunque Mara no menciona la crucifixión, así que como el modo de que fue asesinado, el Talmud informa, ¿no? El Talmud dice que en la víspera de Pesaj o Pascua, Yeshua fue ahorcado, ¿sí? Ahora, un erudito de un seminario completamente crítico de la resurrección de Jesús, John Dominic Roussan, dice así como tal, y él escribe: que fue crucificado es tan seguro como cualquier cosa histórica puede serlo, ¿sí? Entonces, vaya, Tácito también habla de esto, ¿no? Tácito, tenemos alusiones a Samosata, tenemos a Mara Serapión, tenemos a Flavio Josefo, ¿no? Tenemos gente ajena. Estos son los autores no cristianos. Estos son, vamos a llamarlo así, es la documentación de posturas hostiles a la fe, que documentan que Jesús murió en la cruz, por lo tanto existió. Por eso cuando alguien viene y te dice: no, es que Jesús no existió, ¿cuáles son tus pruebas? Porque los autores, tanto cristianos como no cristianos, documentan que Jesús existió, ¿sí? Ahora, vamos a proseguir con el siguiente punto. La tradición oral, ¿sí? La tradición oral. Oye, alguien me dirá: no, pues, oye, la tradición oral es algo que, pues, lamentablemente carece, ¿no? De una buena base histórica, ¿no? Cualquiera le puede meter ahí mano. Y esto es importante mencionarlo, porque la tradición oral, para que se pueda desarrollar o para que pueda generar
un estilo legendario, tiene que pasar mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué les gusta? La leyenda de la Llorona, ¿no? La Llorona, ¿cuántos tiempo no tiene, ¿no? Tiene décadas, siglos, ¿no? De como tal. Entonces, comento este caso porque durante siglos ha variado su leyenda, ¿sí? Y es un relato, una tradición oral, por así decirlo, que ha variado con el tiempo. En el caso, para que tú puedas decir de que la tradición oral no vale o que la tradición oral fue modificada, tienes que tener diferentes avances. Por ejemplo, en el tema de los budistas, ¿no? Los budistas, antes de tener sus escritos, pues como tal, ellos primero, vamos a llamarlo así, tuvieron documentos, ¿no? Subieron sus documentos en sánscrito, ¿sí? Y lo tuvieron en otras lenguas, pero hay muchos años de diferencia entre lo que tiene como tal el relato oficial de los budistas y por otro lado, lo que como tal como tal, lo que es más antiguo, ¿no? O sea, tienen múltiples diferencias, ¿no? En ese sentido. Entonces, en el caso de los budistas, ¿sí? Fíjense, aquí tengo el dato. Primero, hay una tradición que surge en el Pali, ¿sí? Y luego va evolucionando al sánscrito. Los documentos de Pali datan del siglo I, y los del sánscrito aparecen a principios de la era cristiana, más o menos en el, vamos a llamarlo así, siglo I, ¿no? O II de la era cristiana. Entonces hay más o menos unos 200 años de diferencia, ¿sí? Entonces, en esos 200 años en los que tienes los escritos de Pali, de Buda, y los escritos sánscritos, en 200 años ya hubo una buena, ya hubo un buen toque, ¿no? De elementos místicos, ¿no? Y de elementos legendarios en la historia de Buda, ¿no? Ahora, son muy sospechosos los escritos budistas porque pasaron aproximadamente 400 años entre lo que pasó realmente y lo que, vaya, y lo que se documentó, ¿sí? Buda es más o menos, creo que del 400, ¿no? Antes de Cristo, más o menos por ahí estaba Buda. Entonces, si tú echas números, ¿no? Y dices, ah, caray, pues entonces Buda es como del 400 más o menos antes de Cristo, y el primer escrito que tenemos de Buda está en Pali y es de 100 años antes de Cristo, eso deja casi 300 años, ¿no? Y luego en sánscrito ya tienes más de 400. O sea, es decir, entre lo que pasó realmente y el documento que tenemos escrito, ¿sí? Han pasado aproximadamente 400 años para los budistas, ¿sí? Es como si yo ahorita quisiera documentar algo que pasó en el 1600 y no hubiera ningún documento escrito. Todo se pasó de boca en boca. Yo quiero documentar una leyenda que pasó de boca en boca hace 400 años, ¿sí? Eso es, en este caso, los escritos de Buda. No tienen ese peso histórico. Oye, pero ¿y qué onda con los escritos cristianos? ¿Qué onda con este caso con los evangelios, no? Bueno, aquí va lo relevante, aquí va lo importante. Aquí podemos ver que la tradición oral dentro del cristianismo mantuvo una fiabilidad tremenda, mantuvo una fiabilidad muy buena. ¿Por qué? Hay un punto importantísimo. Vámonos a Corintios, vámonos ahí a Corintios 15 del 3 al 5, ¿sí? Fíjense lo siguiente, este escrito como tal, lo han analizado los eruditos y lo ha documentado por ahí Gary Bermes y Mike Licona. Esta parte del capítulo 15, sobre todo del 3 al 5, ¿sí? El 3 al 5, bueno, obviamente sigue, ¿no? Pero sobre todo esta primera parte empieza de una manera como si fuera un relato oral, ¿sí? Es decir, esto fue escrito, pero primero pasó por una sistematización, por así decirlo, ¿no? Ahora, vamos a leerlo para que todos nos quede claro. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está diciendo que él está enseñando a los corintios una doctrina que a él se la dieron, ¿no? ¿Sí? O sea, él como tal no se la inventó, a él se la dieron. ¿Cuál es esa doctrina? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, ya había una relación en cuanto al Antiguo Testamento. Que fue sepultado, murió, ¿sí? Y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Y aquí viene lo importante, ¿no? A partir del 5. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Sí? Esta parte que hay aquí en 1 Corintios 15, del 3 al 9, es importante porque tiene la estructura de un relato oral. Es decir, Pablo plasmó en la escritura, Pablo plasmó aquí en escrito algo que ya se venía enseñando en la iglesia primitiva. Y la manera en cómo fue articulado ese versículo, los expertos en griego, ¿no? Los que saben de esos temas, dicen, esto no, Pablo no se lo inventó. Pablo está repitiendo un verso, ¿no? Como por ejemplo, nosotros hemos aprendido cosas cantando, ¿no? Nosotros hemos aprendido cosas con frases y tienen cierta tonalidad, ¿no? Simplemente un poema, una rima, etcétera, tiene una manera de ser, ¿no? Entonces, uno sabe, ¿no? Cuando una estructura es una rima, cuando una estructura es un poema, etcétera, ¿no? Bueno, los expertos en este caso en griego dicen, la estructura que tiene aquí, 1 Corintios 15, el 3 al 5, en esa estructura, te está diciendo o está enfocada en un relato oral que fue diseñada para repetirse, fue diseñada para que se pudiera decir de una manera más fácil, ¿no? Ahora, ¿cuándo fue escrito este documento? ¿Cuándo fue escrita la carta a los Corintios? Aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Si Jesús murió en el año 33, 34 por ahí, ¿sí? Y este documento fue escrito 20 años después de la muerte de Jesús, aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que en 20 años la iglesia ya tenía desarrollada una doctrina, ¿sí? 20 años es muy poco tiempo para que se desarrollen esos famosos relatos legendarios, ¿sí? Estos adornos místicos, estos adornos mágicos, ¿no? Como si lo tienen los famosos evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos están llenos de inexactitudes históricas, están llenos de exageraciones, ¿no? Que no vemos en los evangelios. Entonces, en este caso, Pablo, aquí en Corintios, él ya está hablando de un credo. Él ya está hablando que la iglesia cree algo fijo. La iglesia no creyó que Jesús resucitó muchos años después, como los quieren hacer creer. No, ni pasaron muchos años. Fue casi inmediato. Y hay quien dirá, bueno, pero es que 20 años es una buena cantidad. No, pasaron 20 años en documentarse en esta carta. Pero Pablo documenta en esta carta lo que ya creían, ¿sí? Documenta lo que ya estaba establecido. Que reitero, 20 años es muy poco tiempo para articular o para hacer una leyenda y meterle un montón de adornos mágicos, ¿sí? Por eso no se puede. Entonces, es bien importante esto, porque de esta manera uno puede probar que a diferencia de los budistas y a diferencia de los musulmanes y de cualquier otra fe, el cristianismo articula una doctrina ya en el siglo I. En las primeras décadas después de que sucede este evento histórico de la resurrección, la iglesia ya tiene una doctrina, ¿sí? No hay tiempo para el relato legendario, no alcanza, ¿sí? Bueno, vamos a proseguir al siguiente punto. Miren, después de esto, tenemos, por ejemplo, también aquí el documento de Tácito, ¿sí? Tácito comenta lo siguiente. Bueno, aquí ahorita les mencioné un poquito acerca de lo que decía Tácito. Dice, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos en nombre de que toman de un tal Cristo. En época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, porque él odiaba a los judíos, Tácito odiaba a los judíos, sino que también en la metrópoli, en Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. ¿Sí? Es importante esto porque tú tienes un documento hostil, ¿sí? Tienes un documento hostil, que en este caso es el de Tácito, hacia la fe cristiana. Y él dice, no, o sea, esto pasó, él lo comenta, y Tácito, reitero, él odiaba tanto a los judíos como a los cristianos, él no tenía un motivo, ¿no?, para hablar algo favorable, pero él dice, no, estos son sucesos que como tal ocurrieron, ¿no? Y otro de ellos es el que decía, ¿no?, el caso de Flavio Josefo. Fíjense, esto es importante, porque aquí hay un debate muy, muy, muy importante.
Flavio Josefo era un historiador judío, era fariseo, él trabajó o contribuyó en la revuelta que hubo en el año 70, que concluyó con la destrucción del Templo de Jerusalén, pero Flavio Josefo después se pasa al bando romano, ¿no? Y le va bastante bien. Comento esto porque Flavio Josefo da una descripción respecto a Jesús, ¿sí? Y ojo, si bien el relato que nos ha llegado ha sido interpolado, ¿sí? Se le ha añadido ciertos elementos, los historiadores han podido rescatar el cuerpo del original, ¿sí? Esto que tengo aquí subrayado y en negrita es lo que posteriormente un copista le añadió, pero el resto que no subrayé, en su gran mayoría, los eruditos coinciden en que eso sí fue escrito por Flavio Josefo. Él habla respecto a Jesús, ¿sí? Él dice: por aquel tiempo vivía Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque era un hombre que realizaba señas sorprendentes y era maestro de gente que aceptaba de buen grado la verdad. Se ganó muchos judíos y muchos griegos. Era el Mesías, ojo, pero José fuera judío, él no creía en Jesús como el Mesías, entonces no tiene sentido que él dijera que él era el Mesías. Pero esta honestidad intelectual que estamos aquí abordando, esta no la vas a encontrar en mucha gente, ¿sí? Uno tiene que acercarse, porque estamos haciendo historia. Cuando uno hace historia, uno no le impone lo que quiera el texto. Uno analiza la evidencia y toma la conclusión más razonable, ¿sí? Entonces, yo te digo que la gran mayoría de lo que está aquí, Flavio Josefo sí lo dijo, y él deja constancia que Jesús existió, que vivió y por ende murió, ¿sí? Y que causó una gran conmoción, ¿sí? Cuando Pilato, al oírle acusado por hombres de la más alta categoría entre nosotros, le condenó a ser crucificado, los que en primer lugar habían llegado a amarle no renunciaron a su afecto por él. Esto ya es otra interpolación. Al tercer día se les apareció resucitado, porque los profetas de Dios habían profetizado que él y esas otras cosas, innumerables maravillas, y la tribu de los cristianos, así llamada en su honor, no ha desaparecido hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, luego Josefo dice: Jesús murió, ¿sí? Jesús murió, y como tal, pues ha seguido causando conmociones, ¿no? Como tal. Entonces, y murió por crucifixión. Entonces ya tenemos suficiente evidencia, ahora sí que tenemos pruebas tanto de los apóstoles, tanto de gente que no era afín a la fe, que Jesús murió, ¿sí? Al menos ahí, que Jesús existió y que murió, ¿sí? Vámonos al siguiente punto. Los apóstoles creyeron haberlo visto resucitado, ¿sí? Es un punto bien, bien importante. Porque cuando uno analiza el caso de la resurrección, tienes que empezar a analizar. A ver, en este caso hubo quien dice que Jesús lo vieron vivo, ¿sí? Vieron vivo a Jesús, ¿sí? Y esto es importante y se debe de analizar, se debe de comentar bien, porque tú tienes que guiarte por, vamos a llamarlo así, tienes que guiarte por la mejor calidad de los testimonios que poseas, ¿sí? En este caso hay testigos presenciales que dijeron ver a Jesús vivo. Uno de ellos, pues obviamente tenemos el caso de Mateo, tenemos el caso de Juan, tenemos el caso de Pedro, tenemos el caso de, ahí nos habla de más de 500 otras personas, ¿no? Que también vieron a Jesús vivo. Entonces, hubo mucha gente que vio a Jesús vivo, ¿sí? Entonces, es muy importante esto porque siempre tú te vas a, vamos a decirlo así, siempre tú te vas a basar en aquello que tenga, vamos a llamar así, testigos, ¿sí? Si hay un choque, si hay un atropellado, etcétera, lo que tú quieras, y N cantidad de gente da su opinión, la opinión de quien vio el choque vale más de aquel que nada más lo escuchó o aquel que lo vio en un video de Facebook, ¿sí? Aquel que estaba en el lugar y vio el choque, vio el accidente, hay que creerle más que aquel que nada más vio el video, ¿sí? Porque vio el panorama completo, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante porque hay gente que, ahora sí, Jesús se le vio resucitado y quienes no creen tienen que aportar una prueba para poder refutar que no resucitó, ¿sí? Porque se le vio. Es decir, hay pruebas, hay evidencia, hay testimonios de que Jesús se le vio vivo después de que murió, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante porque
Si una persona te quiere rebatir esto, ¿sí? Si una persona te puede rebatir esto, te quiere rebatir esto, tiene que aportar pruebas de esto, ¿no? Tiene que aportar pruebas de que Jesús, en este caso, no resucitó, ¿sí? Ahora, aquí hay un punto que debemos considerar. Oye, pero es que los apóstoles estaban, ya sabes, ¿no? Eran gente que creía en Jesús, eran sus discípulos, ellos estaban obligados a creerle. ¿Cómo vamos a saber que lo que estaban diciendo ellos era verdad? Y que los evangelios realmente no fueron manipulados. Miren, vamos a abordarlo de esta manera. ¿Cómo sabemos que los evangelios son biografías y que no son relatos legendarios? Por un punto muy importante, y es de que los evangelios tienen testimonios vergonzosos. Si tú vas a hacer, si tú vas a hacer una falsificación, si tú vas a vender un hecho que no fue como tal, lo vas a embellecer lo más posible, ¿sí? Si tú vas a falsificar algo, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bonito. No vas a hablar mal de ti, ¿sí? Al contrario, vas a explayarte, ¿no? Vas a hacer las cosas de una manera exageradamente bien, ¿no? Pero cuando tú lees los evangelios, por ejemplo, te das cuenta que Pedro, ¿no? Una de las columnas de la iglesia, uno de los pilares de la iglesia, lo negó 3 veces. Si tú vas a articular, si tú vas a diseñar, ¿no? Una falsificación de la historia, porque vas a poner que uno de los principales líderes, Pedro, negó a Jesús 3 veces. Quita eso, se escucha feo, ¿sí? No, no, como que no conviene abordarlo, ¿no? Otro caso, cuando Jesús estaba sufriendo, ¿no? Cuando Jesús estaba eh, batallando, ¿no? Cuando Jesús estaba en la cruz, pues a Jesús, vaya, ¿quién estuvo con él? ¿Quién de sus discípulos no estuvo con Jesús? Pues nadie, o sea, lamentablemente nadie, ¿sí? ¿Dónde estaban los discípulos? Reitero, si tú vas a falsificar la historia, ¿por qué eres explícito en decir que los discípulos lo abandonaron? ¿Por qué dices que no estaban con él? ¿Por qué dices que tuvieron miedo? ¿Por qué dices que huyeron? Los discípulos, los apóstoles huyeron, ¿sí? Otro punto. A Pedro, ¿qué le dice Jesús? Aparte de mí, Satanás. Otra humillación. Cuando le dice hijos del trueno, ¿no? A Juan y a Jacobo. Otro, el hermano de Jesús, Jacobo. ¿Qué dice la Biblia? Que los hermanos de Jesús no creían en él. Ninguno de sus hermanos estaba con él en su ministerio. Saber, eres el líder de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Si tú vas a falsificar un documento para decir que tu hermano era el Mesías, pues de perdido vas a embellecerlo, ¿no? Para que los evangelios digan o hablen bien de ti. Y todo lo contrario. Los evangelios ni siquiera mencionan a Jacobo, ¿sí? O vaya, o más bien, no lo mencionan en un sentido positivo, meramente de pasada. No lo mencionan como uno de los seguidores de Jesús. Tampoco a María. Entonces vemos que los evangelios hablan vergonzosamente de los apóstoles, hablan vergonzosamente de los hermanos de Jesús, incluso hasta de María, ¿no? En el sentido de que como que no le creían mucho, ¿no? En ese sentido. Entonces tú dices, este rato vergonzoso me hace saber que el objetivo de los evangelios no es venderme un relato místico, no es venderme un relato mágico, ¿sí? Como por ejemplo, ¿no? Otros escritos griegos, ¿no? Que nos hablan de animales que hablan, ¿no? Y otras cosas por ahí mágicas, místicas que andan por ahí rondando. En el caso de los evangelios, no. En el caso de los evangelios, vemos relatos vergonzosos, ¿sí? Vemos humillaciones, ¿no? Por parte de los apóstoles, ¿no? También en diversas ocasiones. Entonces, si tú vas a querer echar una mentira, no te conviene hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, esto, para un historiador, te da a entender que quien lo está escribiendo está diciendo la verdad, o al menos está diciendo lo que está convencido de que cree, ¿sí? Y comparando a que ya 20 años después de la muerte de Jesús, ya esto es lo que se creía en la iglesia, ya esto es lo que circulaba, te vas dando cuenta que no deja tiempo para que haya un desarrollo legendario, para que no se desarrolle una leyenda embellecida, ¿sí? Muy importante este punto. Otro aspecto, el tema de las mujeres. Las mujeres para los judíos no podían servir de testigos, ¿sí? Incluso por ahí cierto rabino llegó a decir, ¿no? De que es mejor quemar la ley
a dársela a que una mujer la lee, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que dan testimonio de esto? Las mujeres, ¿sí? Las mujeres dan del testimonio acerca de esto. Entonces, en el siglo I, en un contexto judío, que las mujeres hablen de esto es sumamente humillante, ¿sí? Oye, no, quítale eso de las mujeres y nada más di que Pedro y que Juan vieron a Jesús. No, los evangelios dicen que fueron las mujeres, ¿sí? Entonces, eso te da a entender de que esta gente no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Porque si estuvieran mintiendo, oye, lo hubieran hecho mejor, ¿no? Le hubieran metido más mística, lo hubieran metido más, vamos a llamarlo así, culturalmente lo hubieran adaptado para el público que estaban hablando. Un punto aquí importante es el testimonio y el cambio en los seguidores de Jesús. Vemos que los seguidores de Jesús, cuando es arrestado, huyen, tienen miedo, se esconden. Pero después de que ellos dicen haber visto a Jesús resucitado, están dispuestos a morir por su fe, ¿sí? Están dispuestos a dar la vida por ese ideal, ¿ok? Están dispuestos a ser martirizados, ¿ok? Y hay quien dirá, oye, pero pues hay fundamentalistas islámicos que están dispuestos a morir por su fe. ¿Qué hace diferentes a los apóstoles? ¿Por qué vamos a considerar o por qué vamos a poner de relevancia que los apóstoles hayan dado su vida por la fe y no a los demás? Por un punto muy importante, ¿sí? Porque los apóstoles eran la primera línea en cuanto a los testigos oculares. Por ejemplo, los líderes de las sectas, ¿no? Los líderes de las sectas, ellos primero, vamos a llamarlo así, fabrican una mentira, ¿sí? Y luego manipulan a la gente. Y usualmente muchos de los que van a morir, por ejemplo, los mujahidines, ¿no? Y otros grupos más islámicos, a los que mandan a morir son a los jóvenes manipulados. El liderazgo usualmente no va y se autobanea, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque tú trabajas un lavado de cerebro con la segunda generación. Pero tú que conoces la verdad, tú no lo haces, ¿sí? Y obviamente ha habido trastornados, ¿no? Como David Koresh y otros más, ¿no? Pero en este caso los apóstoles, que fueron los que vieron a Jesús resucitado, ellos están dispuestos a dar la vida. Y el tema es ellos son la primera línea. A ellos nadie los manipuló, a ellos nadie les dijo que Jesús había resucitado, ¿no? Ellos lo vieron, ¿sí? Es más, ellos perdían mucho más al decir que Jesús había resucitado. Es más, si ellos hubieran querido y hubieran sido, vamos a llamarlo así, inteligentes, en un sentido mexicano, los apóstoles hubieran ido con los fariseos y les hubieran dicho, oigan, le dieron 30 monedas de plata a Judas, denos 100 monedas y decimos que Jesús resucitó. Y decimos que nos robamos el cuerpo en la noche, ¿sí? Y decimos que resucitó, que es lo que decíamos, ¿no? Pero que realmente robamos el cuerpo. En un sentido económico, les convenía más decir que Jesús no había resucitado, porque vemos que a partir de que empiezan a decir que resucitó, ¿sí? Ellos están dispuestos a dar su vida por eso, ¿sí? Y es lo que les decía, si alguien arma una secta, tú puedes manipular a alguien, pero tú que conoces la verdad, tú no estás dispuesto a morir por una mentira, ¿sí? Y los apóstoles eran la primera línea, ellos vieron el suceso. Entonces, si ellos hubieran estado mintiendo, al enfrentarse a la muerte, no, ¿sabes qué? Yo ahí muero, ¿sí? Yo ahí ya no voy más adelante. Hay mucha gente, ¿no? Que se vende de que saben y hacen y cuánta cosa, y a la hora que tienen que, vamos a llamarlo así, tienen que enfrentar a una problemática, se echan para atrás, ¿sí? Entonces, es muy, muy, muy importante que uno, como cristiano, ¿sí? Sepa valorar este hecho, que los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida. Y por algo que ellos decían haber presenciado, ¿sí? Ahora, ellos no nada más, dicen, no, es que estaban locos, no. Vemos que ellos empiezan a sistematizar una enseñanza. Un loco no sistematiza algo así. Un loco se vuelve un radical como David Koresh y toma las armas y meten drogas y etcétera. No, los cristianos arman una ética. Los cristianos articulan una moral. Los cristianos se organizan, ¿sí? Sabemos un desarrollo poco a poco intelectual, organizacional, que no ves comúnmente en las sectas, ¿sí? Y en una secta, los que saben la verdad no mueren por las mentiras que les enseñan, al contrario, avientan a la gente a morir, ¿sí? Ahora, hay quien dirá, no, pues es que, ok,
Jesús lo vieron resucitado, pero fueron alucinaciones, ¿sí? Bueno, volvemos a lo mismo. Si tú dices que fueron alucinaciones, hay un punto importante. Para empezar, la gran mayoría de las alucinaciones y los problemas mentales son cosas negativas, ¿sí? Cuando tú tienes alucinaciones y demás, tú no ves cosas bonitas, al contrario, ves cosas negativas. Cenas muy pesado, tienes pesadillas, ¿sí? Siempre es algo negativo. ¿Por qué los apóstoles vieron a Jesús resucitado? ¿Por qué vieron algo bueno? Y volvemos a lo mismo. Si era gente desequilibrada mentalmente hablando, no hubieran podido hacer lo que hicieron de prácticamente en algunos años propagar la fe por gran parte del Imperio Romano conocido, ¿no? Sobre todo en el Oriente, ¿sí? Entonces, si ellos hubieran sido mentirosos o si ellos hubieran tenido alucinaciones, no habrían tenido la capacidad intelectual para hacer lo que hicieron, ¿sí? Y otro punto importantísimo en temas de medicina, las alucinaciones son personales. Las alucinaciones no son colectivas. Si yo tengo una alucinación, yo no puedo invitar a mi amigo, vente, estoy alucinándome bien chido, vente para acá. No. Las alucinaciones son personales, son individuales, no pueden ser colectivas, ¿sí? Y otro punto también importantísimo, que cuando tú hablas, ¿no?, de ese tema de las alucinaciones y hablan de que lo querían ver, a ver, los mismos evangelios, ¿no? Otra vez, documentan que los apóstoles no creían. Documenta como cuando Jesús muere, bueno, vámonos otra vez a pescar, volvamos a nuestra vida de antes, ¿sí? Si los apóstoles hubieran alucinado era porque querían que él volviera, pero no, ellos ya, no, pues se murió, vámonos cada quien a su casa, ¿no? Ya se acabó todo, ¿sí? Se cancela todo. Ellos no esperaban que resucitara, ¿sí? O sea, al inicio, ¿no? O sea, les da miedo, ¿no? Se van y se esconden y corren, ¿no? Y cuánta cosa. Entonces, no tiene sentido esta teoría de las alucinaciones, ¿no? Y reitero, si una persona te quiere decir, es que los apóstoles, no sé, se lo imaginaron, pruébame que se lo imaginaron, ¿sí? Muéstrame a través de los escritos que tenemos algún patrón, ¿no? De una conducta problemática en temas mentales, pero vemos que no es así. Y que incluso, reitero, están dispuestos a morir por eso, están dispuestos a morir por algo que ellos creían haber visto, ¿sí? No fue una alucinación. Y no fue porque algo que ellos mismos se fabricaron, ¿no? Sino que ellos estuvieron dispuestos a morir por algo que ellos vieron, ¿sí? Bien, continuamos al siguiente punto. La conversión de Pablo, ¿sí? La conversión de Pablo es bien, bien importante la conversión de Pablo porque con Pablo vemos un rompimiento de un patrón interesante. Porque antes podrían decir, no, pues es que los apóstoles eran gente del vulgo, era gente sin estudio, era gente sin preparación, era gente sin conocimiento, ¿no? Etcétera. Bueno, Pablo era un erudito, Pablo era un fariseo, Pablo era alguien con una capacidad de intelectual tremenda. ¿Por qué se convirtió? ¿Qué provocó este cambio en Pablo? ¿Sí? ¿Qué lo motivó? Es importante mencionar esto. Porque vemos que Pablo, volvemos a lo mismo, si Pablo alucinó o estaba loco, ¿por qué Pablo se convierte en un estadista del Evangelio? Articula misiones, sistematiza teología, escribe, o sea, evangeliza, se pelea con filósofos. Un loco no hubiera hecho eso, un loco no hubiera sido capaz de eso. Ahora, ¿qué ganaba Pablo por convertirse? ¿Sí? Él ya lo tenía todo, tenía un puesto prestigioso en la comunidad judía, una buena cantidad de recursos, un nombre, un linaje. ¿Qué ganaba convirtiéndose? No ganaba nada, ¿sí? No, es que fíjate que Pablo tuvo remordimiento porque mataba a cristianos. Al contrario, Pablo, él dice y él confiesa de que a él le encantaba matar cristianos. Él disfrutaba matar cristianos. Para él era algo positivo y él pensaba que rendía servicio a Dios matando cristianos. Y Pablo murió por su fe. Pablo se pudo haber retractado, ¿sí? Que, ojo, esto es una práctica muy común, ¿eh? En las persecuciones romanas, sobre todo. Que cuando atrapaban a un cristiano le decían, simplemente arrepiéntete, retráctate. Retráctate, dale una ofrenda al zar, digo, al César, y di que, el César es Dios, y presente incienso, y ya, con eso te puedes ir a tu casa, ¿sí? No, Pablo decidió morir por Cristo. Pablo vio algo, ¿sí?
Y Pablo era un personaje hostil. Pablo era alguien que no estaba a favor de los cristianos. Algo motivó su conversión, ¿sí? Ahora, otro personaje que es sumamente importante, ¿sí? Jacobo, ¿sí? Allá por el año 2002 se descubrió un osario, esta cajita de huesos, que es muy importante porque en este osario se encontró una inscripción que dice Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, ¿sí? Entonces nos muestra que Jacobo fue un personaje histórico. Y la Biblia documenta cómo Santiago, bueno, cómo Jacobo se convirtió al Evangelio, ¿sí? Entonces, aquí está, la descripción en hebreo, ¿no? Casi no se alcanza a ver aquí, aquí se las pongo para que lo vean mejor. Es Jacob bar Yosef Ahudi di Yeshua. Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Bueno, dato interesante. Oye, ¿por qué a veces dice Santiago y a veces dice Jacobo? Por esto. Porque en el mundo occidental, el mundo latinizado, se empezó a decirle Saint Jacob, ¿sí? Jacobo es una versión más latina, ¿no? En hebreo es Jacob. Aquí está, como Jacob, ¿sí? Entonces, tanto que se decía Saint Jacob, Saint Jacob, Saint Jacob, fue deformándose hasta que Saint Jacob fue convirtiéndose en Santiago, ¿sí? Por el tema del habla. Digo muy rápido, San Jacob, San Jacob, San Jacob, San Jacob, San Jacob, y es Santiago, ¿sí? Por eso a veces se traduce Santiago, pero lo correcto es Jacobo, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante hablar de Jacobo? Porque, bueno, por un lado, la Biblia no nos habla acerca de él, de que nos dice, no nos dice casi nada en el tiempo que Jesús está vivo. O sea, es decir, Santiago no creía en Jesús. Pablo nos dice que después Jesús se le aparece a Santiago. Y esto provoca que Santiago se convierta, ¿sí? Incluso, a ver, Flavio Josefo también menciona que el hermano de Jesús, Santiago, que era llamado el Cristo, era un hombre justo, ¿sí? Se le menciona como un hombre justo. En el siglo II, Hegesipo habla respecto a Santiago y comenta que era un judío piadoso, que era un hombre que tenía, vamos a llamarlo así, tenía muy buena reputación dentro de la iglesia, ¿no? Era una persona que tenía muy, muy buena reputación dentro de la iglesia y era alguien que no solamente era respetado por los cristianos, sino también por los judíos. Y Hegesipo nos dice, Santiago, el hermano del Señor, sucedió a los apóstoles en el gobierno de la iglesia, desde los tiempos de nuestro Salvador hasta nuestros días. Ahí está, Pedro no fue el primer papa. El líder más importante después de Jesús en la iglesia, no en Jerusalén, fue Jacobo, ¿sí? Entonces, donde dice también Hegesipo, era santo desde el vientre de su madre, y no bebía vino ni sidra, ni comía carne. No se afeitaba la cabeza, no se ungía con aceite y no se bañaba. En el sentido que no se bañaba, un punto importante, no es de que anduviera sucio, que anduviera como un hippie zarrapastroso, no. En los tiempos de Jesús había baños públicos, y usualmente ese tipo de baños públicos estaban adornados con dioses romanos, con dioses paganos. Entonces, lo que pasaba era que muchos judíos piadosos no se bañaban en ese tipo de lugares. Decían, no nos vamos a bañar en un lugar donde aparece, no sé, la figura de Venus. No nos vamos a bañar en un lugar donde aparezca la figura de Marte, ¿no? De Júpiter, no sé, ¿verdad? Entonces, para ellos era muy importante esto, no contaminarse, ¿sí? No contaminarse, porque para ellos era malo, ¿no? Y los judíos ya en esta época tienen esta idea, ¿no? De esta pureza, ¿no? En el sentido de dónde van, con quién se relacionan, ¿no? Etcétera. Entonces, para ellos era como que problemático entrar a un lugar donde hubiera ídolos, que en este caso, pues los baños tenían figuras de ídolos paganos, ¿no? Entonces, usualmente los judíos piadosos no iban a ese tipo de lugares, ¿sí? No frecuentaban estos baños públicos. Entonces, cuando dice que Santiago no se bañaba, no era que Santiago fuera sucio, sino que Santiago no recurría a los baños públicos porque esto, como un judío piadoso que era, pues esto le causaba cierta problemática, ¿no? Bueno, volviendo nuevamente a lo que nos dice Hegesipo respecto a esto, es importante también mencionar que dice, solo a él se le permitía entrar en el lugar santo,
pues no vestía ropa de lana, sino de lino. Es importante mencionar, bueno, el siguiente punto, que Santiago, como tal, descendía de la familia real. Santiago descendía del linaje de David, ¿no? Entonces, por aquí nos dice Hegesipo que Santiago era uno de los pocos que tenía permitido entrar en el lugar santo. Se entiende también que por parte de María tenía cierta linaje, ¿no? También con el linaje de Aarón. Entonces, el hecho, ¿no? De que tuviera cierto linaje de Aarón, pues se puede tal vez entender que pertenecía a alguna orden sacerdotal, ¿no? También es una suposición, por lo que comenta Hegesipo, ¿no? Pero bueno, es una suposición ahí nada más para platicarla. También menciona lo siguiente, y tenía la costumbre de entrar solo en el templo, y con frecuencia se le encontraba de rodillas pidiendo perdón por el pueblo, de modo que sus rodillas se endurecieron como las de un camello, como consecuencia de su constante flexión en su adoración a Dios, y pidiendo perdón por el pueblo. A causa de su gran justicia, fue llamado el justo, y Oblías, que significa en griego baluarte del pueblo y justicia. ¿Sí? Entonces, vaya, te reitero, vemos que Santiago era una persona sumamente comprometida, ¿no? Con la fe, era un hombre piadoso y no solamente era reconocido por la comunidad cristiana, sino que también por los judíos, ¿sí? Y otro punto importante, recuerden cuando Jesús estaba al borde de la cruz, ¿no? Al borde de la muerte. ¿Qué le dice Jesús a Juan? Juan, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. Es importante, ¿no? Que Jesús en ningún momento a María la llamó madre, siempre le decía mujer. Un término que algunos incluso pudieran tachar de algo irrespetuoso, ¿no? Pero bueno, obviamente, para dejar en claro, ¿no? Que Jesús estaba por encima de los linajes humanos. Ahora, Jacobo era incrédulo durante el ministerio de Jesús, ¿sí? Si Jacobo hubiera creído a Jesús, ¿por qué Jesús le encarga a su familia a Juan? Muy posiblemente Juan empezó a hacer labor ahí de evangelización entre su familia, pero Jacobo no se convirtió hasta que vio a Jesús resucitado, ¿sí? A tal grado que se le reconoce como líder de la iglesia de Jerusalén. Y es importante reconocer que no solamente se convirtió, sino que murió como mártir, ¿sí? Por ahí comenta la tradición que Santiago lo subieron a una muralla del templo y lo aventaron y lo mataron así. ¿Por qué? Porque era una persona que, si bien creía en Jesús, también tenía gran parte del favor del pueblo. Una persona que tenía una muy buena reputación porque era un judío piadoso. Y también es importante mencionar, ¿no? Que Jesús, cuando Jesús retorna al cielo, los apóstoles no ponen a Santiago o a Jacobo porque tuviera sangre de Jesús, sino lo ponen justamente porque era un hombre piadoso. O más bien él toma ese cargo de principal, aunque ojo, no era quien tomaba todas las decisiones, era un concilio. Por así decirlo, Santiago era el líder de ese concilio, pero él no tomaba las decisiones por sí mismo, sino que había ese consenso, ¿no? Entonces, él incluso llega a morir por la fe. Entonces, volvemos a lo mismo. Santiago, que no creía en su hermano, que era un hombre judío que conocía la tradición, él, ¿por qué motivo te hubiera querido a Jesús? Él no tenía ningún motivo para quererle a Jesús, ni por alucinación, ni por nada. Eso no se explica, ¿no? Entonces, las conversiones de Pablo y la conversión de Santiago son muy interesantes, son muy importantes para el desarrollo de este argumento, porque nos mencionan que alguien, o bueno, en este caso dos personas, que están completamente ajenas al cristianismo, se convierten. ¿Por qué? Y ojo, lo perdían todo, o sea, tenían mucho que perder, no tenían nada que ganar, ¿sí? Bueno, humanamente hablando, ¿no? Obviamente, ¿sí? Entonces, esto nos muestra que ocurrió algo, ¿sí? Nos muestra que ocurrió algo que no se puede explicar meramente mediante la ciencia, ¿no? Sino que esta gente afirmó ver a Jesús resucitado y algo fue lo que vieron, ¿sí? Ahora, el hecho 5, ¿sí? La tumba vacía. Esto es bien, bien importante. Por ahí Gary Habermas descubrió que aproximadamente el 75% de los estudiosos de ese tema aceptan la tumba vacía como un hecho histórico, ¿sí? Bueno, aquí vemos el punto, ¿no? Otra vez lo que les decía, el testimonio de las mujeres. ¿Por qué un punto tan importante respecto a la resurrección se le confió a las mujeres? ¿Sí?
Esto entra dentro de la categoría de relato vergonzoso. El Talmud dice, antes quememos las palabras de la ley que entregárselas a las mujeres. ¿Sí? El mundo no puede existir sin hombres y sin mujeres. Feliz aquel cuyos hijos son varones y hay de aquel cuyos hijos son mujeres. También el Talmud dice eso. ¿Sí? Entonces, después, Josefo nos dice, ¿no? También, pero que no se admita el testimonio de las mujeres a causa de la ligereza y audacia de su sexo, ni que se admita el testimonio de los siervos a causa de la ignobilidad de su alma. ¿Sí? Pues es probable que no digan la verdad, ya sea por esperanza de ganancia o por temor al castigo. Y también el Talmud, en la parte de Rosh Hashanah, cualquier prueba de una mujer que da una mujer no es válida para ofrecer. Tampoco ellas son válidas para ofrecer. Esto equivale a decir que alguien que quien rabínicamente se considera un ladrón está calificado para ofrecer las mismas pruebas que una mujer. O sea, la capacidad que tenía un ladrón para testificar o para creerle eran las mismas que de una mujer. ¿Sí? Suetonio también comenta lo siguiente: mientras que hasta entonces hombres y mujeres se habían sentado siempre juntos, Augusto confinó a las mujeres a las últimas filas, incluso en los espectáculos de gladiadores. Las únicas exentas de esta regla eran las vírgenes festales, para las que se dispuso un alojamiento separado, frente al tribunal del pretor. No se permitía a ninguna mujer presenciar las competiciones atléticas. De hecho, cuando el público clamó en los Juegos por un combate de boxeo especial para celebrar su nombramiento como sumo sacerdote, Augusto lo pospuso hasta la primera hora de la mañana siguiente y emitió una proclama en la que decía que era deseo del sumo sacerdote que las mujeres no asistieran al teatro antes de las 10. ¿Sí? Entonces, como tal, el mundo antiguo no desprestigiaba mucho el relato de una mujer. Entonces, que el mismo Evangelio no relate que las mujeres tienen esta primicia, ¿no? De ver a Jesús resucitado. Reitero, es un relato vergonzoso que no es legendario. Esto muestra que quien lo escribió efectivamente tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Y que estaba documentando algo que él creía que era verdad, ¿sí? Ya hablé de las alucinaciones, ¿no? Para no meternos en ese punto. Otro punto también relevante respecto a esto. Oye, Jesús no murió, sino resulta que quedó muy golpeado y como tal, después los discípulos lo sacan de la tumba, ¿no? Y lo ven medio vivo y ya dicen que resucitó. A ver, para empezar, aquí es otro aspecto. ¿Quién hubiera sobrevivido a todo lo que le hicieron los romanos? O sea, clavarle manos y piel, prácticamente desollarlo, ¿no? O sea, la corona de espinas, clavarle una lanza en el costado. ¿Quién hubiera sobrevivido a eso? Por ahí, después de la rebelión judía, Flavio Josefo documenta que vio a varios de sus amigos suyos que habían sido crucificados. Entonces él intercedió por ellos para que los bajaran y recibieron las mejores atenciones médicas que el Imperio Romano podía ofrecer, de los cuales solamente uno sobrevivió. ¿Sí? Y a muy duras penas. Incluso se ha descubierto un pie con una estaca de alguien que fue crucificado. Entonces, los romanos eran expertos matando, porque si no eran expertos matando, los podían matar a ellos. Si tú no cumplías con tu labor de ejecutar a un preso, tú podías ser el siguiente, ¿no? Entonces, ¿me vas a decir que los romanos, que eran expertos matando, cometieron un error con Jesús y se les escapó? Ahora, para que los apóstoles testificaran de tal manera que vieron a Jesús resucitado y completamente vivo, o sea, ¿qué sentido tiene que lo hubieran visto moribundo, ¿no? O a medio morir? O sea, eso no hubiera impactado para nada. Todo lo contrario, diría, no, ¿sabes qué? Pues aquí muere todo, ¿no? Entonces, el hecho de que los apóstoles lo hayan visto bien, completamente, sin ningún registro de todo lo que pasó, eso obviamente ayudó mucho a fortalecer esa fe, ¿no? Decir, de comprobar que obviamente Jesús no murió, ¿sí? Y que reitero, imagínate, te hacen todo eso, luego aparte permaneces más de un día encerrado en una cueva, sin medicamentos, sin comida ni agua, o sea, obviamente nadie puede sobrevivir a eso. O sea, es una fantasía creer que Jesús no murió, ¿sí? De hecho, reitero, obviamente, todas las pruebas que tenemos dicen que Jesús murió, ¿sí? Y volvemos a otro punto, ¿no? De si había guardias o no. Había guardias, se lo robaron, no se lo robaron, etcétera, ¿no? ¿Sí?
Es importante esto, y eso lo comenta por ahí William Lane Craig también. Dice, la proclamación cristiana inicial fue, Jesús resucitó. Los judíos respondieron, los discípulos robaron el cuerpo. Ante esto los cristianos respondieron, ajá, pero los guardias de la tumba hubieran impedido el robo. Los judíos respondieron, ah, no, pero los guardias se quedaron dormidos. Y los cristianos les contestaron, no, los judíos sobornaron a los guardias para que dijeran que se habían dormido. Es decir, desde hace muchos siglos hay este debate de qué pasó con el cuerpo de Jesús. Y los judíos dicen, se lo robaron. Los apóstoles dicen, no, porque había guardias. ¿Qué pasó con los guardias? ¿Sí? Y reitero, el hecho que desde una época muy temprana existiera este registro nos da muestra que no hubo tiempo para el desarrollo de una leyenda, de un estilo legendario, sino que esto que vivieron como tal fue. Ahora, los apóstoles, volvemos a lo mismo, estaban dispuestos a morir por lo que creían, ¿sí? O sea, hay que reconocer esto, los mentirosos son malos mártires. Si alguien está echando mentiras y le dicen, te vamos a matar por echar mentiras, confiesa, como pasó en el caso de Watergate. En el caso de Watergate había aproximadamente 12 personas involucradas, muy cercanas a Nixon, y solo bastó con que uno hablara para que todos empezaran a soltar la sopa. En el caso de los apóstoles, ninguno se retractó de que Jesucristo resucitó, ¿sí? Ahora, otro punto importante. Si tú vas a echar mentiras, no las vas a echar donde te conozcan. Las vas a echar donde tienes posibilidades de engañar. Si los apóstoles decían, hey, Jesús resucitó, ahí está la tumba vacía, vayan y comprueben la tumba vacía, ¿sí? Ojo, ni judíos ni romanos nunca pudieron debatir esto. Ninguno pudo debatir que la tumba no estaba vacía. Ahora, la tumba estaba ahí, cerca de Jerusalén. Volvemos a lo mismo. Si vas a echar mentiras, ¿por qué las echas en Jerusalén? Donde todos saben dónde está la tumba, donde todos se conocen y donde todos conocen todo el contexto del cual estás hablando. Si vas a echar una mentira, vete lejos. En cambio, los apóstoles no se van lejos. Dicen, no, aquí en Jerusalén Jesús resucitó. Bueno, obviamente no exactamente en la ciudad, ¿no? Sino que a las afueras. Por acuérdense que los cementerios estaban fuera de la ciudad siempre, porque para los judíos los cementerios eran tabú. Entonces, vemos que no, o sea, el argumento de la tumba vacía es un argumento muy importante porque tú dices, no, Jesús no resucitó, ¿dónde está la tumba de Jesús? ¿Sí? Y este debate de que la tumba estaba vacía está desde el siglo I, ¿sí? Bueno, es un punto muy importante para considerar. Siguiente punto, Lucas. ¿Por qué comento el tema de Lucas? Porque mucha gente dice, no, es que fíjate que los cristianos no tienen rigor para hacer historia. Y en el caso de Lucas, pues resulta que Lucas echó mentiras o Lucas no sabía bien de lo que estaba hablando, ¿no? Y cuánta cosa, ¿sí? Bueno, resulta que las recientes investigaciones arqueológicas nos demuestran que Lucas era una persona sumamente minuciosa en cómo hacía historia, al nivel incluso mejor que los historiadores romanos. Por ahí este doctor John McRae tiene un libro muy interesante que habla absolutamente acerca de la arqueología bíblica, ¿sí? Entonces, muy a diferencia del Corán, ¿no? Que el Corán sí fue escrito ahí algunos años después de lo de Mahoma, que realmente no se puede comprobar, fue muy, muy separado, y por ende legendario. En el caso de los evangelios, vemos que hay poco tiempo en cuanto se desarrolla la tradición oral y en lo que se escribe. Y que también podemos comprobar que Lucas era una persona muy, muy dedicada en cómo hacía historia, en cómo estudiaba, en cómo escribía la historia, ¿sí? Yo, por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿no? El tema del Corán. Pasaron más de 100 años, ¿no? Entre lo que murió Mahoma y se recopiló o se estableció un modelo ideal de esto es el Corán, ¿sí? Fíjense, hay varios puntos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, uno es el término de los poliarcas. Lucas, por ahí en Hechos 17, versículo 6, habla de los poliarcas, que son las autoridades. Y muchos decían, ahí está, Lucas mintió porque los romanos no hablan de poliarcas, ¿sí? ¿De dónde sacó eso? Pero resulta
que una inscripción de un arco del siglo I encontró que empezaba con la siguiente frase: en el tiempo de los poliarcas. ¿Sí? Y este arco está en el Museo Británico y ahí se puede ver. ¿Sí? Otro caso muy importante es el caso de Lisanias. ¿Sí? Es el caso de Lisanias. Lucas 3.1 habla de Lisanias, que es el tetrarca de Abilene, aproximadamente ya por el año 30 después de Cristo, aproximadamente. Entonces dijeron, ya está, Lucas estaba equivocado, porque Lisanias no era un tetrarca, sino que era gobernador de Calcis, y fue medio siglo después. Entonces Lucas se equivocó, entonces Lucas no tiene rigor, pero se encontró una inscripción del tiempo de Tiberio, que Tiberio abarcó del año 14 al 37 después de Cristo, en el cual habla de Lisanias como tetrarca de Abilá, cerca de Damasco, ¿sí? Y entonces resultó que hubo dos autoridades del gobierno llamadas Lisanias. Entonces Lucas fue un historiador muy bueno, ¿sí? Lucas se esmeró realmente en lo que hacía. Era una persona que realmente sabía o se esforzaba mucho en investigar. Por eso McRae comenta, ¿no?, que el consenso de los eruditos liberales y conservadores es que Lucas era un historiador muy preciso, ¿sí? Ahora, con el tema de Jericó, ¿no?, también otro punto, ¿no? Oye, que un autor dice que Jesús salía de Jericó y otro dice que Jesús entró a Jericó. Bueno, esto es importante entenderlo porque Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo y Jericó ha sido destruida y reconstruida varias veces. Entonces tú puedes estar saliendo de la antigua Jericó y a la vez entrando en la sección nueva de Jericó. Entonces para uno, no sé, imaginemos aquel que te veía desde el oriente, decía está entrando en Jericó, pero para aquel que te veía desde el occidente decía está saliendo de Jericó, que era lo mismo, ¿no? Pero obviamente ese contexto de una ciudad destruida y reconstruida, pues obviamente no se transmite siempre en el texto, ¿no? Que ojo, también es muy importante por el caso de la tumba vacía. Si tú ves los evangelios, ves que en cada evangelio te hablan diferente de la resurrección. Fue diferente en algunos aspectos. Muchos dicen, esta es una prueba que los apóstoles fabricaron la historia. Por ejemplo, es algo que el investigador, Warner Wallace fue un detective de homicidios y él aplica todo lo que él sabe en el tema de los homicidios, en el tema de los testigos, en el tema de relatos y demás, y lo aplica a la Biblia. Y él escribió un libro que se llama Cold Case, o Caso Cerrado, ¿no? El tema de la Biblia. Y él dice, si yo le aplico, como yo le apliqué toda la metodología en tema de investigación a la Biblia, descubrí que tenía razón. Y él, después de aplicarle todos los conocimientos criminológicos, o en criminología, más bien dicho, a la Biblia, se da cuenta que lo que dicen los apóstoles tiene mucho sentido. Y dice esto, por ejemplo, imagínate que va un carro rojo, un carro azul, este ejemplo te lo estoy poniendo yo, ¿no? Para ejemplificar. Y chocan. Pregúntale a 5 testigos presenciales qué pasó. Cada uno de los 5 te va a decir algo diferente. Uno te va a decir el rojo tiene la culpa, otro va a decir el azul tiene la culpa, uno te va a decir venían a 80 kilómetros por hora, otro va a decir venían despacito, ¿sí? O sea, cada uno va a dar una versión diferente, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque cada uno lo vio desde una diferente perspectiva. En cambio, cuando alguien está mintiendo, dicen exactamente lo mismo. Por ejemplo, en un examen de matemáticas, ¿cómo sabes que se copiaron si todos deben tener el mismo resultado? En los procedimientos. Por ejemplo, cuando haces tus ecuaciones, uno va de izquierda a derecha, luego se va hacia abajo, etc. Pero cuando se copian, el que se copia lo hace todo igual. Si el que se lo pasó va de arriba hacia abajo haciendo las ecuaciones, él lo copia igual. Si el que se lo copió va de izquierda a derecha haciendo sus ecuaciones, él lo hace igual, ¿sí? Entonces, cuando tú te copias de alguien, es exactamente lo mismo. Dicen lo mismo, ¿sí? Pero cuando tú tienes un argumento genuino, o cuando tú haces las cosas sin copiarte, pues todos pueden llegar al mismo resultado, pero en cómo llegan difieren, ¿sí? Porque cada uno lo ve desde su perspectiva. Entonces, eso es un argumento muy valioso que nos va a ayudar a abordar porque cada uno de los diferentes evangelios da una óptica diferente en torno a la resurrección. Ojo, todos hablan de la tumba vacía, todos hablan que murió y resucitó.
y todos son relatos muy mesurados, no como los evangelios apócrifos que dicen que una cruz sale de la tumba y habla y el mundo tiembla, ¿no? Y que la cruz llega al cielo. No, no, no. Es un relato bastante consistente, bastante claro, ¿no? Ahora, como el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos nos habla de un joven cuyo desnudo. ¿Qué necesidad de incluir ese relato? Tan vergonzoso, ¿no? También. Bueno, después vamos a hablar de ese caso, ¿no? Está muy interesante por qué Marcos habla de un joven desnudo que huyó. Después vamos a tocar. Entonces, digo, el Ismero de Lucas es muy bueno, muy, muy bueno, ¿sí? Entonces, justamente esto nos da un indicador que desde sus inicios, ¿no? La iglesia primitiva se esforzó mucho en que lo que escribía, hacerlo de una manera lo más acertada posible. Ahora, un pequeño comentario, ¿no? Aquí comento a Warner Wallace. Dice, a ver, una vez que yo investigué todo, una vez que yo analicé los testimonios, una vez que yo analicé la evidencia que nos ha llegado, dice, la resurrección era la deducción más razonable a partir de las evidencias. Pero yo estaba descartando los milagros desde el principio mismo. ¿Por qué? ¿Qué es un milagro? Un milagro, no, pues es una violación de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Pero si tú puedes hablar, si tú puedes establecer al menos la idea de que hay un Dios y que este Dios se ha revelado a la humanidad y que este Dios es Jesucristo, oye, tiene completo sentido que Jesús haya resucitado. Por ejemplo, algunos argumentos bien rápidos, porque esto nos podría llevar unas mínimo 4 horas, para no hacer este video más pesado de lo que ya es. El tema del argumento moral, ¿sí? Que yo también por ahí lo toco en mi libro, ¿no? ¿Hay una moral absoluta, sí o no? Si no hay una moral absoluta, todo se vale. Si no hay una moral absoluta, es lo mismo que te prostituyas a que ayudes a los leprosos. Es lo mismo, porque todos vamos a morir y todo se va a acabar, ¿sí? Si no hay una moral absoluta, lo que para ti es bueno, para otro es malo y viceversa. Tú no te puedes quejar de la injusticia. La injusticia no existe, porque como todo es relativo, cada quien haga lo que quiera, ¿no? Eso no se puede hacer, no se puede llevar al mundo real. Entonces tiene que haber una moral objetiva. ¿Quién marca la moral objetiva? Dios, ¿sí? El famoso Big Bang, ¿no? En el sentido de que el universo empezó a existir. El universo pasó de no ser a ser. Eso no se puede hacer. Hice un verso sin hacer esfuerzo. Entonces, el Big Bang o el inicio del universo nos dice que antes no había nada y de repente hubo todo, ¿sí? O de repente hubo algo. Eso no se puede porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, eso lo dice que el universo empezó a existir y empezó a existir con un diseño muy bien definido, con un ajuste fino. ¿Quién ajustó ese universo? Solamente una mente racional e inteligente puede hacerlo, Dios, ¿sí? Y, por ejemplo, la clásica objeción de David Hume, este famoso empirista inglés, ¿no? Que Hume decía, no puede haber milagros porque los milagros son una violación de la ley natural. El tema es de que el argumento de Hume es un argumento circular. Hume dice, no puede haber milagros porque los milagros van en contra de la naturaleza. A ver, señor, la definición de milagro como tal es aquello que sobrepasa nuestro entendimiento respecto a la naturaleza o respecto a las leyes de la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando decimos que la resurrección de Jesús fue un milagro, no vamos a andar diciendo que todo lo que no entendamos son milagros. Eso es la famosa teología o teoría de los huecos, ¿no? Que todo lo que no entendemos justificarlo con Dios. No. Decimos que como Jesús dejó en claro que Él era Dios, y esto ya lo venían hablando los judíos desde antes de que viniera Jesucristo, como el caso del Talmud, Daniel, ¿no? Etcétera, ya venían hablando que el Mesías tenía cierta connotación divina, y que Jesús pronosticó su muerte y habló de su resurrección, aunado a que los discípulos lo vieron vivo, aunado a que los discípulos no esperaban verlo vivo, ¿sí? Aquí hay relatos vergonzosos, hay múltiples testigos, aquí hay múltiple evidencia, tanto de elementos hostiles, ¿no? De gente hostil al Evangelio, y nos dicen que los cristianos creen esto, aunado a la cercanía que hay en cuanto pusieron por escrito las doctrinas de la fe, pues se da a entender que toda la evidencia apunta a que hubo un milagro, ¿sí? Si tú combinas toda esta evidencia con esos temas de la ley moral y el inicio del universo, y etcétera, te vas dando cuenta que tiene sentido que sí, Dios intervino para hacer un milagro, porque Dios de antemano ya había dicho que iba a hacer un milagro, ¿sí? En este caso en específico, ¿no? Por lo tanto, la objeción de Hume es inválida porque es un argumento circular. Dice, no puede haber un milagro porque yo digo que no puede haber un milagro. Espérate, así no funciona esto, ¿sí?
Pero bueno, después vamos a hablar en una transmisión específicamente de los milagros. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, oye, pero ¿cómo sabemos que los evangelios o el Nuevo Testamento llegó bien y no es acopio de la copia y llegó ahí manoseado, ¿no? Bueno, para esto, rápidamente, porque reitero, si no nos vamos a llevar mucho más tiempo, quiero citar a Bruce Metzger, ¿no? Dice, pero lo que el Nuevo Testamento tiene a su favor, en especial cuando se compara con otros escritos antiguos, es la cantidad de copias sin precedentes que han sobrevivido. Miren, por ejemplo, Tácito escribió en el año 116 después de Cristo. La copia más reciente que tenemos es del año 850, casi 700 años de diferencia. Flavio Josefo escribió en el año 80 después de Cristo, y lo que tenemos son del siglo IV al siglo XI, ¿sí? O sea, 300, 300 aproximadamente, pues sí, casi 1000 años, ¿no? De diferencia. Alejandro Magno vivió en el año 323 antes de Cristo, y los escritos más recientes que tenemos son el siglo I, o sea, 400 años. Homero escribió en el año 800 antes de Cristo, y los registros o las copias que tenemos de la Ilíada son del siglo II y III, casi 1000 años de diferencia, más de 1000 años de diferencia, ¿sí? Entonces, aquí te das cuenta, ¿no? El caso de, por ejemplo, de Corintios, ¿no? Que son 20 años de diferencia entre los acontecimientos y lo que Pablo escribe. Es muy poco tiempo, ¿sí? Ahora, el Nuevo Testamento es el libro que más copias tiene. O sea, es el manuscrito de la antigüedad que más copias tiene. Tenemos 1000 copias enteras del Nuevo Testamento contra 650 de la Ilíada. Ahora, si comparamos los fragmentos, podemos tener lo siguiente. O sea, tenemos 1306 del siglo XIII, del Códice Sinaítico, del Codex Vaticanus, tenemos 2256, aquí hubo un error, ¿no? Con el punto, ¿no? 2285, perdón, del siglo VIII, el siglo cursivo, tenemos, no, perdón, es que es uno, no, tenemos 306 del siglo III, tenemos 2856 del siglo VIII, tenemos 8000, de 8000 a 10000 manuscritos en latín, tenemos 2403 leccionarios y tenemos 8000 manuscritos en etiópico, armenio y eslavo. Fíjate, si el Nuevo Testamento fue manipulado y fue manoseado, todos estos serían muy diferentes uno del otro. Pero cuando tú validas lo que tenemos en latín, lo que tenemos en armenio, en etiópico, en eslavo, en griego, etcétera, te vas dando cuenta que no. Te vas dando cuenta que todo es completamente similar. Hay detallitos propios del lenguaje, ¿sí? Pero al menos en un 90-95% hay esa armonía, ¿sí? Es el documento que mejor preservado está del mundo antiguo y es el que más tenemos. Casi 1 kilómetro, ¿no? Si los apiláramos todos sería casi 1 kilómetro de información. Entonces, es el documento más antiguo, mejor preservado y con más copias que tenemos, ¿sí? El Nuevo Testamento, los diversos libros. Por ejemplo, aquí tengo a mi izquierda, tengo el papiro P52. El papiro P52 es muy, muy importante porque contiene una copia del Evangelio de Juan. Y este papiro P52, adivinen cuándo fue escrito. Está bien, bien importante esto, porque esto se calcula que fue escrito aproximadamente entre el año 90 y el 110 de nuestra era. Y ustedes me dirán, oye, pero pues no es tanto, ¿no? A ver, espérate. Al parecer no es tanto, pero si tú comparas que Jesús murió en el año, vamos a 33, 34 aproximadamente, y tienes una copia, ¿no? Del Evangelio de Juan, ¿sí? Casi unos 60, 60 años después, con todo el desarrollo que tiene como tal, te vas dando cuenta que no, te vas dando cuenta que es completamente cercano. Si tú lo comparas con los escritos de Tácito, de Josefo, de la Ilíada, están muy cercanos y están incluso dentro, ¿no? De la esfera de gente que vivió los acontecimientos. Lo interesante es que el papiro P52 fue encontrado en Egipto. Y el hecho que fue encontrado en Egipto da a entender que si llegó, ¿sí? Que si llegó hasta Egipto en el año 100 al 150 aproximadamente, o sea, eso significa que era un evangelio que ya estaba completamente propagado. O sea, que es mucho más antiguo, que podemos datarlo mucho más atrás.
es este que tengo aquí a mi izquierda, ¿sí? Que es que parece como una tarjetita. Bueno, tiene el tamaño de una tarjeta prácticamente, ¿no? Entonces, si para el año 150 ya había un evangelio de Juan distribuido en Egipto, siendo que todo empezó en Jerusalén, o sea, significa que la escritura y el desarrollo de todo esto fue muy temprano, ¿sí? O sea, fue muy, muy temprano. No hubo tiempo para un desarrollo legendario, no hubo tiempo para este embellecimiento propio de las leyendas, ¿no? Como tuvieron los musulmanes o los budistas y demás. Muy importante este punto señalarlo. Y sobre todo esto, que la iglesia ya tenía estandarizada o ya tenía definido, ¿no?, el tema de los evangelios, ¿sí? Porque si ya para esa época ya había tanta información, es porque desde mucho antes tuvieron que haber empezado, ¿sí? Otro de ellos, ¿no?, los papiros de Martin Brodmer, datan del año 200 aproximadamente, y contiene parte del Evangelio de Juan, y otro papiro que contiene porciones de los Evangelios de Lucas, Juan, que data del siglo III. Los papiros de Chester Beatty, el papiro de Chester Beatty número 1 contiene porciones de los 4 Evangelios, del libro de los Hechos, y data del siglo III, ¿sí? O sea, 200 años desde que todo aconteció, ¿sí? Muy, muy cercano. El papiro número 2 contiene porciones de las 8 cartas de Pablo, porciones de Hebreos, ¿no?, que datan del año 200 aproximadamente. El papiro número 3 tiene una porción del libro Apocalipsis, se data del siglo III. O sea, una manera impresionante, muy, muy impresionante, ¿sí? Por ahí Norman Geisler y William Nix comentan, el Nuevo Testamento entonces no solo sobrevivió en más manuscritos que cualquier otro libro de la antigüedad, sino que sobrevivió en una forma más pura que cualquier otro gran libro, en una forma que es pura en un 99.5%, ¿sí? Ningún libro de la antigüedad tiene esto, ¿sí? Entonces, ¿son confiables las biografías de Jesús? Sí, bastante. Entonces, esto nos puede ayudar bastante a armar un buen caso muy importante respecto a la resurrección, ¿sí? Y como yo me fui bien rápido y nada más les di datos bien concretos y bien sencillos, casi 2 horas, ahora imagínate si profundizáramos más. Como lo diría Mike Licona, ¿aceptamos la existencia de Dios y la posibilidad de que pueda resucitar a alguien entre los muertos? Obviamente que sí. Creemos en los milagros, ¿no? Pero estos milagros están justificados y sustentados, no meramente porque me conviene creer, ¿sí? Bueno, yo les recomiendo esos 4 libros si quieren profundizar más en el tema de la resurrección, ¿sí? Esos 4, hay más material, pero al menos en esos 4 libros son bien, bien importantes para que ustedes se puedan desarrollar. Yo solamente de estos, nada más uno lo he encontrado en español, pero pueden irlo traduciendo poco a poco. Uno de ellos es El caso de Cristo, de Lee Strobel. Otro de ellos de Se levantó al tercer día, de Mike Licona. Se levantó al tercer día, no, perdón, aquí le puse el nombre, el mismo nombre, pero se llama The Case of the Resurrection of Jesus. El caso de la resurrección de Jesús, que fue una colaboración entre Mike Licona y Gary Habermas, y otro exclusivamente de Mike Licona, que se llama La resurrección de Jesús, que es un libro con datos mucho más sistémicos, ¿no?, en cuanto a la historia, ¿sí? Bueno, entonces, próximo domingo, si no me equivoco, domingo 31 de marzo, tenemos los cultos de resurrección. Entonces, acuérdate, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por lo tanto, es una manera muy importante, es una manera muy valiosa, es una manera muy identitaria que todos los cristianos celebremos el culto de resurrección el domingo, preferentemente en la mañana, más temprano que lo habitual. Así como las mujeres se levantaron en la madrugada para ir a buscar el cuerpo, así uno se debe levantar en la madrugada para ir a celebrar el culto de resurrección, ¿sí? Porque es el pegamento que nos une a todos, ¿sí? Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no hay resurrección, nada tiene sentido. La resurrección lo es todo. Es la piedra sobre la que descansa la fe. Por lo tanto, el próximo domingo, que vayan o no vayan al campamento, independientemente de eso, vayamos a celebrar y conmemorar con mucha honra y con mucha alegría que Jesucristo resucitó, ¿no? Y me gustaría también recordarles este famoso pasaje de Lucas 24, del 5 al 6, que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
no está aquí, sino que ha resucitado, ¿sí? Entonces, no busquemos o no vivamos nuestra vida como si esta vida fuera la única, como si meramente estamos aquí para pasar el rato, sino que realmente vivamos con esa esperanza que así como Jesucristo resucitó, así también nosotros en aquel día vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a poder pasar nuestra eternidad con Él allá en el cielo, ¿sí? La resurrección no solamente provee un desarrollo teológico para la fe cristiana, sino que provee esperanza. Provee esperanza en el sentido que la muerte no es todo, ¿sí? Como dice por ahí Pablo, ¿dónde está muerte, tu aguijón o sepulcro, tu victoria? Esta vida no es todo, esta vida no es el final, ¿sí? La muerte meramente es un proceso, es un camino que hay que cruzar. Pero el cristiano que nace 2 veces solamente muere una vez. E incluso el cuerpo que pierde, lo pierde para recibir un cuerpo glorificado. Aquel que no tiene a Cristo no va a poder resucitar con Cristo, así como Cristo en aquel día, ¿sí? Por lo tanto, valoremos y reflexionemos mucho sobre la gran importancia de la resurrección y trabajemos en defenderla de una manera eficiente, de una manera ardua, de una manera bien estructurada, pero sobre todo en el sentido de evangelizar. Cuando hablamos de la resurrección lo hacemos no para ganar un debate, sino lo hacemos porque queremos evangelizar. Queremos que así como nosotros hemos recibido misericordia y hemos recibido la redención, así también queremos que otros también reciban la redención y el perdón eterno de sus pecados. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta transmisión. Mi deseo es que Dios los bendiga.